Pues bueno, muchísimas gracias para los que lograron llegar puntuales. Sabemos que no es un horario fácil. Siempre en la mañana nos cuesta trabajo, especialmente al expositor. Y te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar, bueno, no sé si ¿Cómo tú quieres? Pues somos... Bueno, yo creo que ya todos sabemos quién es Javier Schulte, qué ha hecho, su trayectoria. La verdad, yo en lo personal lo considero un amigo, un mentor y pues alguien que admiro mucho en temas jurídicos, que todo el tiempo le aprendo y que por eso ni empezábamos esta reunión porque me estaba haciendo un millón de preguntas de toma de decisiones. Y le agradezco mucho que esté aquí para platicar de un tema que me encanta, cuando le propuse hablar de lo que estaba sucediendo en torno a ¿qué tiene que vinculado con un tema de corrupción? Pues como sabemos, los grandes escándalos de corrupción pues son en realidad, le podemos llamar filtraciones, porque vienen, o las fuentes de cuando viene un escándalo, cuando se revela, provienen pues generalmente pues de lo que le llamamos como whistleblower, es decir, alguien adentro de las estructuras de poder que o no salió bien el trato, se peleó con quien le iba a repartir, o pues ya se le volvieron los favores políticos y los está atacando, y eso pues en realidad es alguien que sabe cómo ocurrió, porque obviamente pues, sus delitos se cometen pues, de manera bastante difícil de allegarse de datos de prueba, entonces generalmente pues vienen de gente de adentro que son filtraciones, y esto ha sido benéfico a la sociedad, sí, porque pues hace más fácil para que las organizaciones, los periodistas y demás pues puedan acercarse a cómo se están cometiendo ciertos delitos y pues sacarlos a la luz, y de esta manera las autoridades, que no necesariamente tendría que ser así, pero se enteran de que está sucediendo pues estos hechos de corrupción, sienten un poco de presión y empiezan a investigar. Y por otro lado, en temas no solamente de corrupción sino en general, de repente pues vemos filtraciones desde la autoridad, que aquí es donde queremos como hacer una mitigación y ver cuál es la diferencia, desde dentro de la autoridad, desde servidores públicos que revelan, no, pues estamos deteniendo a Adriana Lich, la estamos investigando por un posible desvío de recursos o por una licitación que no estuvo cumpliendo satisfactoriamente con los servicios públicos que se obligó a prestar y demás. Entonces aquí hay algo muy interesante y es, depende quién haga la filtración, se puede calificar como que no se está violando el deber de reserva del Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea el 106, o es algo benéfico que queremos propiciar, como es la cultura de Estados Unidos, que incluye todos los programas de whistleblower. Incluso si eres parte de una empresa y aunque sepas una fórmula secreta de Coca-Cola y firmes el NDA más sofisticado del mundo, en el momento en que te das cuenta que se está cometiendo un delito y tú revelas incluso estos secretos empresariales, quedas exenta de cualquier responsabilidad, porque primero va a ser el derecho de denunciar o alertar en caso de una denuncia. Aquí en México pues, no están tan claras y definidas las reglas, de dónde está la regla de si puedo filtrar o no puedo filtrar, y hasta dónde violo la presunción de inocencia. Por ejemplo, si soy una autoridad y revelo que alguien está cometiendo un delito, o bueno, se está investigando la comisión de un delito, y pues bueno, creo que le voy a pasar la voz a Javier para que platique un poco de estas figuras que tienen que ver los alertadores, un poco con el tema de filtraciones, cuando sí el ejercicio del derecho pues nos exigiría de alguna responsabilidad penal. Y pues la idea es hacer un poco un diálogo, no, aquí nadie tiene la verdad absoluta, y como dije, la ley es algo que está en movimiento, que se cambia y pues que está sujeta a completa interpretación y aplicación. Entonces, sin más ni menos, se lo voy a pagar. Muchas gracias, pues, hola a todas, todos, y muchas gracias, coordinadora de la Comisión Anticorrupción de la Barra, por la invitación a platicar. Pues, justo la idea sí es aquí que es un diálogo circular, como los de la mañanera, que también así nos llama el presidente, ¿no? La advertencia, la secundo. A ver, la idea de esta plática sale de un tweet, básicamente. Llevamos en el despacho la defensa y patrocinio de los intereses del senador electo Miguel Corral, que lo intentaron detener alteramente hace 2 miércoles en Gin, por ahí tal vez vieron la noticia. Parece que funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le pasaron a Ciro Gómez Leiva, del Grupo Fórmula, la información de que iban a llevar a cabo su operativo, ¿no? Le pasaron incluso el oficio de supuesta autorización de la colaboración para llevar a cabo la detención.
de lo cual se da cuenta el equipo del senador. El oficio de colaboración es un sello, ¿no? Para ponerlo en... Ahorita entramos en esa discusión, que es, pero el punto es que el que se hace viral es el que fotografían en el momento de los hechos, que tiene un sello de recibido. Pero el que sale en el noticiero de Ciro Gómez Leiva no trae ese sello. Entonces, pues alguien se lo dio, alguien se lo filtró. Le filtraron además imágenes, videos, y lo cierto es que pues prácticamente cubrió la noticia en tiempo real y de forma exclusiva. Hay que añadirle a esto que Grupo Fórmula ha recibido miles de millones de pesos en publicidad gubernamental del gobierno de Chihuahua, en la actual administración, que es precisamente quien ha perseguido a el senador electo Javier Corral, ¿no? ¿Por qué? Porque a su vez, cuando él fue gobernador de Chihuahua, pues él creó la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se hace contra, irónicamente, ¿no? Por un lado, y por otro, pues desde esa fiscalía incluso se vinculó a proceso a la actual gobernadora, que estaba en la denominada nómina secreta del anterior gobernador César, ¿no? En esa medida, subo yo un tweet con algunos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y el Código Penal de la Ciudad de México, diciendo, ¿no? La información que forma parte de una investigación tiene carácter de reservada, y cualquier autoridad que la dé a conocer a quien no sea parte, pues está cometiendo un delito de servicios públicos o posiblemente un delito de revelación de secretos. Me contesta a ese tweet. ¿Cómo estás, Jorge? Arturo Ángel, este periodista, que creo que... Arturo, ¿quién eres tú? Gracias por no te conocí en persona. Gracias por este periodista. Este periodista que yo iba a decir a mí no quiere... Muy amigo mío. Sí, no sabía que no te conocí en persona. Muchísimas gracias. Escucho atentamente. Y tu respuesta, corrígeme si parafraseo de manera equivocada, querido Arturo, es que delicado, independientemente del caso concreto, cuando las autoridades filtran o dan a conocer información, o cuando los medios dan a conocer información, pues es una forma también de luchar en contra de la corrupción, de dar a conocer, ¿no?, hechos de interés público y, si no es muy grave, criminalizarlo, por ahí más o menos. Y yo te contesto diciéndote, desde luego que los periodistas están en el ejercicio de un derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Cuando el periodista que ya recibió la información la divulga, desde mi punto de vista, su conducta, ahorita vamos a ver, pudiera ser típica, pero no es típica. Está amparada bajo una causa de justificación, no puede ni debe ser criminalizada, todo lo contrario, debe ser protegida y salvaguardada. A raíz de eso, Adrián me escribe, dice, oye, pues el tema, a ver si platicamos, no sé qué, y entonces así surge, ¿no? Entonces ese es el contexto de esta charla. En esa medida también debo decirles que no buscamos aquí descubrir el hilo negro, que no hay detrás de esta plática una investigación exhaustiva de todo lo que se ha publicado en la materia en México y en el extranjero. Hay mucho que se ha publicado, hay ordenamientos jurídicos específicos sobre el tema de whistleblowing, ¿no? Alguna bibliografía revisé, con mucho gusto les puedo compartir algo que les interese, pero el punto es más bien aquí hacer una provocación y hacernos preguntas para reflexionar, ¿no? Entonces, dividiré mi exposición en ese sentido en tres partes, todas para efectos de que dialoguemos, me respondan preguntas y me hagan preguntas mientras vamos platicando. La primera parte es conceptual, ideológica, sin tomar en cuenta en un primer momento un sistema jurídico positivo en particular. La segunda parte trataré un poco de apuntar hacia las figuras jurídicas del derecho positivo mexicano que me parece que les aplica o que son la traducción del marco conceptual del primer punto. Y en una tercera parte
pues, yo sugiero que pongamos casos, yo tengo que algunos, ustedes seguramente tendrán muchos otros, que pongamos casos bien reales, ¿no? También pueden ser hipotéticos, pero muy concretos sobre todo, que sirvan para pues, seguir dialogando ahora y en el futuro de estos temas. Como nota metodológica, insisto, esto es un diálogo circular, entonces mucha participación, sobre todo porque somos pocos, creo que se presta, ¿no? Entonces, empezando por la parte conceptual e ideológica, yo les planteo algunas preguntas no retóricas, en las que espero respuestas. Además, aquí tengo subordinación como parte del equipo, entonces tiene que contestar. A ver, ¿qué es una filtración? Así de amplio. Sí. ¿Qué es una filtración? No, Yo pensaría que es dar a conocer algo por un canal no institucionalizado, no de una manera de la que se esperaría. Me encanta la nota de no institucionalizada. La filtración suena superficie, ¿no? Backchanneling, ¿no? Por debajo del agua, por debajo de la mesa. ¿Las filtraciones son algo bueno o algo malo? Depende. De las dos, pueden ser de las dos. Okay. ¿Debemos castigar las filtraciones? Depende. No siempre. Okay. Ahora, ¿qué es un secreto? Oye, como siempre no puede ser revelado. Es algo confidencial. ¿Un secreto puede ser objeto de una filtración? Claro. Yo pensaría que no. ¿Tú pensarías que no? ¿Alguien pensaría que sí? Yo sí. Sí. Y si lo que es objeto de la filtración es un secreto, ya por esto debe ser castigada en su caso la filtración. No siempre. No ¿Con siempre. qué derecho se pelea? Buenísimo, exacto. ¿Hay algunos secretos que debemos proteger? Sí. ¿En contra de filtraciones también? ¿En todos los casos? Ahora, ¿qué es un whistleblower? Por favor, adelante. La figura en el contexto mexicano no existe porque sería un alertador que se lo llama un denunciante, pero en jurisdicciones como Estados Unidos, que la tienen muy bien definida, es alguien, yo lo más cercano que he encontrado es un testigo directo de los hechos que pudo o no haber participado en la comisión del delito y que es parte de una estructura de poder que llevó a cabo de manera sistemática. Muchas otras características, no sé si todas son universalmente presentes, pero de acuerdo, es una buena caracterización general. ¿Hay whistleblowers en el sector público? Sí, claro. ¿Hay whistleblowers en el sector privado? También, Claro. Siempre debemos proteger a los whistleblowers. no, depende. ¿Siempre? ¿Que no? Tiene que cumplir ciertas características. Les propongo, me dicen si hay consenso o no, que por filtración entendamos una divulgación, revelación o entrega de información confidencial sin la autorización de la persona legitimada para darla. Porque pues, si yo estoy dando permiso de que cuenten mi secreto, pues ya no le llamaría yo filtración, ya está autorizado, ¿no? Vamos a ver, por cierto, que eso es una causa de noticia, consentimiento de que es titular de público, en su caso afectado. Que la información que se revela en la filtración tenga que ser confidencial, me parece también que es una nota universalmente persistente en aquello que entenderíamos como filtración, ¿no? ¿Sí? ¿Hay consenso? Coincido. Confidencial entendido de manera muy amplia, ¿no? Porque podemos hablar de información confidencial, información reservada o de secreto. Utilicemos un concepto paraguas de confidencialidad. Ahora, sobre la definición de un whistleblower, discúlpenme por leerlo en inglés, pero esta es la definición del diccionario de Merriam-Webster, que dice que un whistleblower is one who reveals something covert or who informs against another, especially an employee who brings wrongdoing by an employer or by other employees to the attention of a government or law enforcement agency. Ahora, del National Whistleblower Center, tenemos esta otra definición. A whistleblower is someone who reports waste, fraud, abuse, corruption, or dangers to public health and safety to someone who is in the position to rectify the wrongdoing. Entonces, en español, coincido, no hay una traducción que sea muy exacta del término de whistleblower. Creo que podríamos hablar de alertador o alertadora, a falta de un mejor término para no utilizar el término denunciante porque tiene una connotación jurídico-penal mucho más amplia.
Por cierto, sí hay que decirlo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas habla de denunciante, en el sentido de depositor, y tampoco me parece que debamos utilizar la palabra informante por la connotación policial. Entonces yo propongo alentador, alentadora, o podemos ser muy pochos y utilizar el anglicismo terrible, ¿no? El depositor como tal. Entonces, creo que todos estamos aquí de acuerdo, todas estamos aquí de acuerdo en que hay secretos que vale la pena proteger y también hay filtraciones que vale la pena proteger. ¿Sí? ¿Me dan esa? Buenísimo. Ahora, ¿cómo definimos o de qué factores depende cuáles son las filtraciones dignas de protección o cuáles deben ser castigadas? Porque lo que es digno de protección es que el secreto, ¿no? ¿Qué factores les parece que entran en juego para decidir cuáles ponemos en el costal de filtración que vamos a castigar o filtración que vamos a proteger? ¿Qué factores les parece que están en juego? Interés público. Que constituye delito. No estoy leyendo más que me dedico a eso. Si aquello que se revela constituye un delito, si es de interés público, ¿algo más? Tutelado, si detrás de alguien público tutelado de interés público, si es en función de un derecho de acceso de periodismo o de... A ver, el periodismo utiliza muchísimo pues, la transparencia, ¿no? Sobre la ley de acceso, esta información pública, para lo cual hace solicitudes de transparencia, ¿no? Recientemente el tema de Ayotzinapa, las 70 preguntas que hizo la COAJ a través de universidades en Macedonia, en Israel, salen de una solicitud de información, ¿no? ¿Por qué se reveló este contenido? A pesar de que pues, uno podría pensar que forma parte de una investigación, de un proceso penal activo. Sin embargo, al periodista que quedó fue de fábrica. No, en realidad como 35. Hablas de la carpeta de Ayotzinapa. No, en particular salió el reportaje en Aristegui, el Universal tuvo primera plana ayer, me parece. ¿Pero cuál? De las 70 preguntas y algunas de las respuestas que Alejandro Encinas le hizo a Tomás Herón de Israel en relación con el caso de Ayotzinapa. Sí, todo tiene que ver hace unos años cuando múltiples periodistas a través de transparencia enviamos solicitudes a distintas autoridades, entre ellas la PGR, que tienen que ver con el caso de Ayotzinapa. El sujeto obligado evidentemente dijo que era información confidencial para la investigación. Se promovimos múltiples recursos y en su valoración el Consejo de Justicia determinó que siguiendo los lineamientos de la Ley General de Transparencia, el tema de los gobernadores y el recargo de los derechos humanos. Esa era la frase que quería. ¿Cuál? Graves violaciones a derechos humanos están regidas por el principio de máxima publicidad. Lo mismo que también hechos relacionados con corrupción, ¿no? Son excepciones a las reservas. Pues todas estas son cosas que de manera muy amplia podemos pensar que influyen en determinar qué filtraciones merecen ser castigadas y cuáles no, ¿no? A mí me parece que ya si digamos como este brainstorming, perdón de verdad por mis anglicismos, de esta lluvia de ideas, hiciéramos decantáramos en reglas más específicas, desde mi punto de vista me parece que hay 3 factores clave y una importantísima salvedad. No pretendo que esto sea exhaustivo, insisto, aquí no pretendo yo descubrir el negro, todo un poco viene de esta conversación en Arturo, de una revisión muy superficial de la literatura académica al respecto. Desde ese punto de vista, 3 factores clave. La ilegalidad, no voy a decir todavía el carácter delictivo, ilicitud meramente, ilicitud en sentido amplio, de lo que se revela, la gravedad de esa ilegalidad que se revela y los riesgos inherentes a la revelación. Estos me parece a mí que pueden ser 3 factores clave, insisto, tendríamos que pensarlo, debatirlo mucho más, estudiarlo, analizarlo mucho más. Quizás sí sean los 3 factores que deban definir la política pública en materia de protección de whistleblowers y de filtraciones, y en materia de castigo de revelaciones de secreto, de violaciones a los deberes de confidencialidad. ¿Por qué? A ver, si lo que estoy revelando es la receta secreta del coronel, ¿cómo se llama? Del coronel Sanders, el Kentucky Fried Chicken,
pues claramente estoy cometiendo un delito, ¿no? Estoy revelando un secreto industrial, pues la receta, todo el mundo va a poder cocinar sus pollos y eso no es digno de protección, al contrario, es digno de sanción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que revelo tiene que ser legal. Fíjense que en la receta secreta del coronel Sanders tiene veneno, está poniendo en riesgo a la población en general. Pues, ahora, no cualquier ingrediente nocivo para la salud de la receta de Kentucky Fried Chicken va a ser delictivo. Algunos quizás solo sean una falta administrativa, sanitaria, otros quizás sí pongan en riesgo la vida, la integridad física, la salud y sean delictivos. Para que la filtración sea digna de protección, para que no castiguemos a quien revela la receta secreta, ¿tiene que ser delictivo o basta con que sea ilícito? No sé. Pero me explico por qué entonces estos son los factores. Que sea ilícito lo que se revela y qué tan grave es esa ilícito. Los riesgos de la revelación. Julian Assange, que acaba de ser después de ¿cuántos años? ¿7 años? 7 años acaba de ser liberado. En lo que reveló fueron, entiendo que más de 500 millones de cables e informes de inteligencia de agencias en Estados Unidos sobre las guerras en Afganistán, en Irak y sobre la prisión de Guantánamo, específicamente en Cuba del ejército norteamericano, en donde aplica el Patriot Act, que como sabemos es un régimen de derecho penal del enemigo, para que algunos se asusten que la prisión preventiva oficiosa es un régimen excepcional en Estados Unidos. También lo tienen en Chile y en Ecuador, que también fueron condenados por la Interamericana, sin desviarme. De lo que se señalaba a Julian Assange era que en estas revelaciones de estos cables que generan la página Wikileaks, había también información de la identidad de agentes encubiertos. Y si revelas el nombre real de una persona que está bajo una identidad falsa, operando como agente encubierto dentro de una organización terrorista internacional, lo estás poniendo en un riesgo gigantesco, se van a matar. Entonces, por más que sea de interés público, por más que quizás haya matices de ilegalidad, si la revelación pone en riesgo la vida, la salud, la integridad o algunas otras cuestiones, ya veremos cuáles no, pues tal vez deba ser no protegida esa filtración, sino proteger el secreto, y por lo tanto la filtración deba ser castigada, ¿no? Muy bien, les dije que 3 factores clave y una salvedad, falta la salvedad. Me parece que en ningún caso, independientemente de estos 3 factores, no puede jamás ser protegida la revelación de un secreto protegido por la profesión en particular. Abogadas, abogados, psicólogas, psicólogos, ministras, ministros de culto. El secreto profesional derivado de esta relación, de este privilegio cliente-abogado, cliente-terapeuta, me parece que no se puede quebrantar con base en estos 3 factores. Ahora, aquí muchas y muchos somos abogados, ¿no? Abogados, deberíamos quizás tener más o menos claro los límites del secreto profesional. Voy a aventurarme algunas preguntas para, espero yo, creo yo, revelar que no es tan claro, ¿no? Si una cliente nos confiesa su participación en un delito, ¿podemos asesorarlo a conocer a la autoridad? Si nos anuncia que va a cometer un delito en el futuro, nos dice, oye, fíjate que estoy pensando en comprar unas facturas, quiero hacer este esquema fiscal que me está proponiendo, mira, aquí está la presentación PowerPoint de los factureros, ¿cómo lo ves? ¿Eso yo lo puedo denunciar? Sí. No. Yo creo que eso no está protegido. Bien, ya, bueno, yo lo único que quería es que hubiera respuestas distintas. Unos dicen sí, otros dicen no. Desde mi punto de vista, si se está anunciando la comisión de un delito futuro, no solamente no tengo el deber de guardar secreto, sino que posiblemente tengo el deber de denunciar. No solamente tengo el deber público de denunciar sin sanción, sino que si no denuncio, estoy cometiendo el delito de encubrimiento. Voy a denunciar. Si nunca lo llevo a cabo. Bueno, pero Sí. la obligación es de Puede haber tentativa, depende de si hay posibilidades. bueno, eres distinta. ¿A dónde ya? Sí, ya. Pero gran respuesta, me encantan esos instintos. Yo pensaría que Es como si yo te diga, estoy súper enojada con mi ex, lo va a matar. No, ronda preventiva aquí afuera. sí, no, y justo mi defensa, si alguien viene y me presenta su estrategia fiscal
de defraudación parada por la utilización de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Es más, me viene a ver un facturero que digo que ese es un instigador y cómplice o coautor de este delito, y yo no lo denuncio, pero después lo cachan y sale de sus papeles y me vino a ver y alguien me denuncia a mí por el movimiento. Mi defensa sería la de Adriana Virus. Yo no tenía certeza que lo iba a hacer. El que voy a denunciar, un hecho incierto Es un futuro. poco también complicado, ¿no? Si tienes datos de prueba, como que sí vería que efectivamente era viable que se iba a cometer ese acto de tentativa, podría ser también una línea muy delgada. La línea es muy delgada, Sí. totalmente de acuerdo. Yo sí creo que ese sería mi argumento, no sé si me saldría bien, pero me parece un excelente argumento. Muy bien, ¿qué pasa con el secreto en el caso? Esto estamos todos suponiendo que yo tengo mi despacho y que vienen a verme unos clientes, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy director jurídico de una empresa? Hice un delito que se cometió en el pasado. Es un secreto profesional. El CEO le diga al Chief Legal Officer, CLO o lo que sea, el director general le diga al director jurídico de la empresa que en el ejercicio fiscal pasado compraron las facturas. Ahí sí podría haber una cosa. ¿El director jurídico? No, De quién sabe. quién se da cuenta y no denuncia. Porque hay- ¿Incluyendo al director jurídico? ¿Quién se dio cuenta? El director jurídico. No, porque Le dijo el director general, oye, ¿qué hacemos? Fíjate que el año pasado, antepasado, compré las facturas. O yo soy el compliance officer, yo voy a denunciarlo, o yo estoy obligado por el secreto profesional a no decirlo. Eso si lo digo, cometo un delito. O si no lo digo, cometo el delito de encubrimiento. O sea, es muy fuerte porque de la decisión depende de si puedo cometer el delito de encubrimiento o si puedo cometer el delito de revelación de secretos. Y sin embargo, no hay reglas claras de esto. Es delicado. Faltan reglas de este tema. Sí, pues convence que por lo menos es problemático. Muy bien. Como estamos hablando de un hecho pasado, yo pensaría que la intervención del director jurídico pudiera ser un ejercicio de defensa de la empresa, que es un ejercicio legítimo de la abogado, a diferencia de cuando es un hecho futuro. Lo hemos platicado y coincido contigo. Yo creo que el secreto profesional también aplica a los abogados y abogadas internas de las empresas. ¿Por qué? Porque no hay una distinción expresa en ley. Exacto. Por eso, diferente a otras jurisdicciones que sí tienen muy claro el que el Chief Legal Officer sí tiene que guardar el secreto, pero todos los demás empleados no. O sea, un Chief Legal Officer nunca sería un whistleblower. No podría. Pero su mano derecha. Su mano derecha, ¿no? Una pregunta. Es interesante. Es muy interesante, yo no tengo claro dónde debe estar la línea. Ahora, podemos meter aquí a la discusión no solamente el deber de guardar secretos, sino también el derecho a guardar silencio, ¿no? El principio de no autoincriminación y cómo aplica a las empresas como potenciales, además imputadas de delito, las personas jurídicas que lo son, tienen derecho a la no autoincriminación. ¿Y esto qué implica? Que cualquier apoderado tiene derecho a no hablar. Si se aceptáramos eso, pues qué estrategia tan maravillosa vamos a ofrecerle a nuestros clientes si nos dedicamos a compliance. Haz apoderados a todos, entonces nadie va a poder decir nada. En fin, yo lo que quiero aquí es generar discusión y provocar. Con esto, si les parece bien, pasamos al segundo punto. Ya visto un cierto marco conceptual, tenemos algunos insumos prácticos e ideológicos con los que podemos trabajar. Ahora pensemos en qué figuras jurídicas del derecho positivo mexicano pueden recoger estas intuiciones. En primer lugar, cabe mencionar, ya lo decíamos hace un momento, la Ley General de Responsabilidades Administrativas sí prevé la figura más cercana a whistleblower que tenemos en el derecho mexicano, que es la figura del denunciante. Prevé su anonimato, prevé ciertas salvaguardas y protecciones, desde luego toda pensada solo para el sector público, no privado. Es quizás lo más cercano, insisto, al Whistleblowers Act que se tiene en Estados Unidos, que muy en particular regula esta figura y sus salvaguardas. Pero la materia administrativa no es la mía. Esta es la Comisión Anticorrupción que está con un pie en lo administrativo y un pie en lo penal. Bueno, Yo soy penalista. Desde que yo llegué se ha dado un twist a la parte penal. Nunca he tenido una ministra. Pues en esa medida, justo, yo me voy a centrar en la parte penal, pero por supuesto, cualquier insumo de la materia administrativa, más que bienvenido. Yo quiero, ¿no?, también aprender de ese otro lado, ese otro pie. Y en ese sentido, el marco jurídico penal relevante, creo yo que puede comenzar por los delitos que se podrían llegar a cometer en el contexto de secretos y de filtraciones. Al final resultó bueno el título que se nos ocurrió y de fondo de
Infracciones y delitos, ¿no? En primer lugar tenemos el delito de revelación de secretos. Está en el Código Penal Federal. No os voy a aburrir con la lectura. 210, 211, 211 bis. Está también en el Código Penal de la Ciudad de México, artículo 213. Sepan que está agravado normalmente cuando lo comete un servidor público, ¿no? Cuando el sujeto activo es calificado, es una agravante de la revelación de secretos. Y esta sí nos puede interesar. Miren, dice, al que sin causa justa. Entonces, si una causa justa, no estás cometiendo el delito. Esto es superfluo, por cierto. La regulación de las causas de justificación puede no decir que es sin causa justa, entonces si hay causa justa, es un derecho, el cumplimiento de un deber, no va a haber juridicidad. Pero bueno, lo dice más claramente aquí. Sin causa justa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revela algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Muchos problemas aquí. Sin consentimiento de que pueda resultar perjudicado. No siempre que puede resultar perjudicado es el titular de la información. Para mí, el consentimiento jurídico penalmente relevante en estos supuestos sería no como causa de justificación, sino como causa de atipicidad. Sería el consentimiento del titular del bien jurídico vulnerado. Entonces, es la confidencialidad de la reserva. Revela algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Que el órgano legislativo le gusta describir como si se tratara de un narrador de un cuento, no hace falta que nos diga con motivo de qué. Siempre y cuando sea un secreto y tenga el deber de guardarlo, no importa si fue con motivo de su cargo, empleo, comisión o no. Pero en fin, hasta ahí la crítica legislativa, siempre que uno lee, ¿no? De reescribir todos los códigos, estamos haciendo un esfuerzo para un código penal modelo, no necesariamente único. La Academia Mexicana de Ciencias Penales, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Humboldt en Berlín, el ITAM y otras. Invitamos ya a Tokil, pero nos ha comenzado para aplicar el capítulo anticorrupción. Estamos en un esfuerzo de hacer un código penal modelo. Pero en fin, en la Ciudad de México existe también el delito de revelación de secretos, una regulación muy similar. Ahora, no solamente es el delito relevante del caso de una filtración que nos gustaría sancionar, sino que por lex specialis, curso aparente de normas, si quien revela la información confidencial es una autoridad y es respecto de una investigación, no comete el delito de revelación de secretos, comete un delito contra la administración de justicia. El artículo 225, en su fracción 28, sanciona a quien dé a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obran en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial sean reservados o confidenciales. Entonces, ¿está revelando un secreto? Sí, pero es un servidor público y lo que está revelando es de un proceso penal o de una carpeta de investigación por principio de lex specialis. Este va a ser el delito que apliquemos y no el genérico de revelación de secretos. Pero es que también se satisfacen los elementos de revelación de secretos. Sí, esto pasa porque toda tentativa de homicidio, todo homicidio fue también una tentativa de homicidio, ¿no? Concurso de delitos, no nos vamos a adentrar relacionar teoría por ahora. Y por la relevancia del caso con el que comenzó y que inspiró en platicar de este asunto, en el Código Penal de Chihuahua dice que se encontrarán de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa al servidor público que dé a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren una investigación o proceso penal y que por disposición de la ley sean reservados o confidenciales. Entonces, Arturo, quien de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le haya pasado así o les diga el oficio sin el sello, los videos, las imágenes para que tuviera la exclusiva y llevara además el agradecimiento quizás del gobierno estatal de Chihuahua con más contratos para la publicidad gubernamental, cometió este delito. El Código Penal de Chihuahua podríamos pensar por su servicio público, el Código Penal Federal, porque ocurre en la Ciudad de México, también el Código de la Ciudad de México, no tenemos reglas competenciales al respecto, pero solo diré que es un delito que ha cometido el presidente de la República. Desde hace décadas las autoridades de Chihuahua de ahorita, las de antes, sino por ejemplo, yo no voy a poder escribir un libro, ¿no? Y lo he escrito todas las cosas. Yo estoy de acuerdo con eso, solo te diría que lo hacen con las muchas las autoridades de todos los colores, de todos los
gobierno en todo momento, y sin eso, tal vez no habría periodismo. Estoy totalmente de acuerdo que esto no es una última palabra, un último renglón. Hay que seguirlo hablando. Desde mi punto de vista, como experto en materia penal y además abogado, pensador electoral. Entiendo que lo enfoques en ese caso. Un poco mi comentario en Twitter es en el sentido de entiendo que me enfoquen en ese caso y lo toman como que hubiera sido un hecho inédito, gravísimo, no sé qué. Yo lo que intento hacer es poner un poco de contexto. Lo hacen todos los gobernadores, todos los puntos, todas las secretarías, mucho todo el tiempo. Y en ese sentido, muchas veces los periodistas, yo supongo que sí lo hizo, pero lo hace la jornada, lo hacen todo. Valoran a partir de estándares éticos y periodísticos que se publiquen. Totalmente. Paga el comercial, yo tengo pendiente, pero me lo recomendó el senador del libro La Vida Negra con Cedric Raciel. Cedric Manu. Su elaboración Zafiro y la muerte de Isaac Lamor. Es que el senador presentó el libro con ellos en una de estas. Sí. Sí. Pues muy bien. Entonces, regresando a los delitos posiblemente relevantes en el contexto de filtraciones y secretos. Tenemos entonces la relación de secretos en general, tenemos los delitos contra la administración de justicia cuando revele sea una autoridad y sea de una información de una investigación o proceso penal. Y tenemos como marco normativo también la reserva de la investigación, prevista en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice el Código Nacional que solamente tendrán acceso a las investigaciones quienes sean partes. No todos los sujetos del procedimiento son partes, no todas las partes tienen igual acceso ni en los mismos momentos, ¿no? Ya que alguien tiene acceso, ¿puede revelarlo? No es un servidor público, no será que tenga un delito grave especial. Pero si a mí me están imputando un delito y me citan para recabar mi entrevista, por lo tanto ya me dan acceso y además puedo sacar copias, puedo yo publicar la denuncia y decir, miren de lo que falsamente me están acusando y publicarla en Twitter. No deja de ser reservado, pero al final tú tienes acceso a esa parte. Entonces, ¿Es tu secreto? es tuyo, yo creo que es ¿Solamente es tuyo? No, es que no está es reservado en términos de- A ver, les voy a poner el caso así para que yo tenemos el chavo. Soy co-imputado. A mí y a otros 3 nos están imputando lo que quieran de delito. Yo revelo toda la denuncia que vienen los nombres completos, no solo el mío, sino los co-imputados. Y de las víctimas, en la presunción de inocencia, en la salvaguardia, en los domicilios, en los datos personales. Por ser parte, yo ya tengo derecho a revelar lo que quiera. No. Digo, exacto, porque es un tanto ilusorio, pero en la investigación se supondría que el fiscal debió haber reservado la información de imputados que precisamente tengan que ver un vínculo con el hecho. Que de la narrativa siempre se desprende y se da cuenta quiénes serían nosotros. Pero pues le juegas un poquito ahí al solo entregarle a él lo que le corresponde de su derecho de audiencia. Puedes revelar la información, pero que sea tuya, o sea, como a ti ya es tuya, exacto, pero de las víctimas o demás imputados no. Mientras que no des datos específicos sí lo puedes hacer, pero el 228 te habla también de ciertas excepciones no lo puedes hacer y que el MP no haya establecido esa excepción de reserva de información, inclusive para las partes, inclusive para el imputado o víctima, ¿no? ¿Y la víctima? Una mujer víctima de una violación, una agresión sexual, presenta su denuncia ante la fiscalía. Luego da, no sé, públicamente el hecho de que presentó la denuncia y lo que denunció, y señala y nombra a su agresor. Puede haber una afectación nada más a lo civil, porque no lo debería hacer, por la presunción de inocencia. Es un ejercicio de interés. Sí, claro. A la realidad. Yo creo que no está claro. Justo, No, ese es el tema aquí. Mientras no haya claridad, esa es la zona en la que nos gusta estar, porque es donde hay provocaciones y Pero evidentemente hay un daño moral que se hace ante tu posible imputado lo puedes porque hoy en demandar. día es En un una forma de sentido luchar amplio. y encontrar justicia mediática. A mí me parece que Y no es presunción de inocencia. Sí, en un sentido amplio, cualquier denuncia periodística genera un daño moral, incluso siendo verdadero y de interés público lo que se da a conocer. En el sentido lato de daño moral, está lesionando mi reputación, sí, pero tú sí me robaste una lana bueno, me está lesionando mi reputación. Pero no procedería en la ley civil la reparación. Y vemos exactamente, ahí ya están todos los criterios de la malicia efectiva, de si es interés público
político o no, de si es o no una persona pública, todo lo demás. Superdifamación, ¿no? Que para que sea difamación tiene que ser falso, pero para que sea moral, no necesariamente, ¿no? Puede ser objeto de daño moral una revelación de algo verdadero. En fin, sin meternos en todos esos vericuetos, el punto es estas áreas grises que tenemos. Las víctimas que sí y que no pueden revelar del contenido de una carpeta de investigación iniciada por ellas, o las que ellas tienen esta calidad de víctimas, incluso por organización de la sociedad civil víctima, en general de algún delito en materia de corrupción, por los intereses de tutela, le hace Togil, en el caso de Javier Duarte, le daban acceso a Togil al expediente de Javier Duarte, que ahora lo está compartiendo en la Comisión Interamericana, ¿no? Puede entonces Togil, como ya es parte, pedir copia del expediente, se la tiene que dar, y puede publicarlo. Pues sí. Bajo la relación. Ok, bajo el concepto que Togil quiere ser víctima en el asunto de Javier Duarte, también yo puedo ser víctima en tráfico de armas. De hecho, confieso secreto, lo soy, en el asunto Rápido y Furioso, que denunciamos en 2014, se me reconoció la calidad de víctima. A mí, de hecho, que no conocen. Yo entonces puedo pedir copias, las tienen que dar, y yo revelar calibres, números de identidad de víctimas, huellas balísticas. Y si hay una orden de aprehensión por cumplimentarse con el Chapo Guzmán, que por cierto sí la hay, yo lo puedo revelar públicamente. Lo acabas de reservar. Para eso se sería lo reveló la Fiscalía General del Público. Es la reserva personal 28 y el MP tendrá que establecer cierta información que no puedes divulgar, sobre todo a medios, mientras que sigue la investigación. Inclusive hay un tiempo que te dicen, ni siquiera te puedo dar las copias porque está en reserva. Yo creo que esa debería ser una manera, no lo es. Por lo pronto no lo es. Si tú tienes la calidad de parte, tienes derecho de acceso y de copias de todo, excepto lo que esté en un sobre cerrado, que normalmente es identidad de testigos testigos. Coincido contigo, el 228 lo interpretan como quieran, pero yo si fuera la autoridad le pondría esa interpretación por toda nuestra investigación. Sí. En fin, esa es como justo la discusión, otra más, y regresando al tema de los medios. Si la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua le dio a Ciro Gómez Leiva el oficio, los videos, las imágenes, o si en cualquier otro caso cualquier autoridad le da a un comunicador, a un periodista, información y el periodista ve que es de interés público, ve que lo que se está revelando es delictivo, muy grave, violación grave de derechos humanos en materia de corrupción, y lo divulga, yo estoy totalmente de acuerdo que el periodista no debe tener ninguna responsabilidad. Está actuando al amparo de la causa de implicación de la ejercicio del derecho, incluso cumplimiento del deber periodístico. Pero hay casos que nos podamos imaginar en los que un periodista deba responder por una filtración. Sí, cuando pone en riesgo la vida de alguien. Lo dicho, cuando pone en riesgo, hay justicia, integridad. Si alguien se sustrae de la justicia porque tiene orden de atención, Adriana, yo me pego ahorita. La verdad sí es responsable. Pero, no sé. ¿Por qué si a veces son las propias fiscalías las que dan a conocer públicamente órdenes de aprehensión? Claro, pero si a ti te filtra algo, da igual. Pero es periodístico, yo no sé si tenga como que el deber de garantizar el cumplimiento de los mandatos judiciales del periodista, o más bien su deber es no, porque a ver, derecho a información. Si alguien que trae una orden, si te vas a editar una orden de aprehensión y no lo filtras minutos antes, por eso no lo capturas. ¿Para qué lo hiciste? Para que no lo capturaras, para que le llegara la información y se apelara. Lo hiciste porque era de interés público. Yo creo que casi todas las investigaciones periodísticas o revelaciones de información podrían caracterizarse como lo ponen en algo de riesgo en la investigación. O sea, el riesgo de la investigación o el riesgo en general de una filtración como factor clave para determinar qué filtración es vigilada y cuál es protegida, no nos da la respuesta, nos da un principio general que hay que analizar muy casuísticamente, pero yo me estoy imaginando otra cosa. Gracias. En el caso concreto de Javier Corral, pues podríamos imaginar algo que pudiera haber pasado bajo el cual quizás alguien de Grupo Fórmula tuviera alguna responsabilidad penal. Estoy especulando, debo decir. Arturo, tú como periodista, cuando un enlace, un informante te pasa información, tú le dices muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, le das un agradecimiento, verbal, escrito. ¿Hay algo económico? No. Dice sí. Ahí tendríamos un posible tema. ¿Qué delito podría configurarse? Déjame, te invito a comer porque me pasaste esta información.
pero lo estoy haciendo después del hecho y no condicioné la invitación a comer a que me hubieras pasado la información. ¿Qué le habrías divulgado? ¿Qué tal si antes del hecho te digo, oye, si me pasas eso, te cae una lana? O sea, yo estoy corrompiendo a un servidor público para que me revele información confidencial. No, porque es lo mejor. Pero si yo estoy Pero corrompiéndolo, yo como grupo formo. yo como grupo, como periodista, corrompo a un servidor público para que me dé información No, bueno, confidencial. estás cometiendo un delito. Olvidemos por ahorita de cohecho, olvidemos por ahorita, pero yo creo que está en calidad de instigador de la revelación de secretos. En materia penal, la intervención delictiva se divide en autoría y participación. Tenemos el artículo 22, el caso del Tribunal de la Ciudad de México, cuyas primeras 3 fracciones hablan de la autoría material, coautoría inmediata, y en la participación tenemos la instigación y la complicidad. Instiga quien determina dolosamente a otra persona a cometer un delito. Te conviene, te ve muy bien para los útiles escolares, ahora con el regreso a clases. Ahí te va una lana, pásame nada más la foto de la detenida. Porque pues es una persona mediática y la gente quiere verla con las esposas en las manos. Yo doy una lana, yo creo que tengo la calidad de instigador en el delito de revelación de secretos. Gran discusión podríamos tener si puede o no tener la calidad de instigador que no comparte la calificación necesaria del sujeto activo en el caso de los delitos cometidos por servidores públicos contra los violentos. Por cierto, si se daría, en su caso, esta instigación o participación en el delito de los secretos en concurso de delitos con el cohecho, ¿no? ¿Por qué puedes creer que en el cohecho no se le daría la coautoría? Porque él está ofreciendo. No, sin duda sí se daría la coautoría en el cohecho, totalmente de acuerdo. Muy bien. Una cosa que sí, por ejemplo, pasa con frecuencia es casos reales que conozco, es de en información que tiene que ver con policía y seguridad pública. Es una práctica común que policías de la Ciudad de México, peritos, venden fotografías, información de los casos y constantemente periodistas, que no hay nombres, es fácil de deducirlo, publican esa información. Entonces, y hay un pago, por eso hay una beta, pero además pasa también en Estados Unidos. Y es una práctica súper habitual. También pasa en la prensa de espectáculos, por cierto. Y a veces tocan en la prensa de espectáculos separando la Exactamente del derecho penal y el mundo político. A ver, yo no tengo respuestas sobre no, la neta es que no hay claridad. Tampoco sé si debe haberla. O sea, porque me parece que si establecemos reglas demasiado rígidas, vamos a acabar afectando la labor periodística. Sí, en el caso, por ejemplo, casos prácticos, sabes que en mi carrera me han tocado es, hay gente que por ejemplo llega y te dice, oye, yo tengo información, pueden ser funcionarios o particulares, si no tengo documentos, información de corrupción, cada funcionario tal, no sé qué, muy interesante, no sé qué, te conviene, ¿te interesa? No, pues obviamente sí. Y entonces dicen, oye, pero pues me estoy arriesgando, no sé qué, ayúdame, no sé qué. Entonces ahí, por ejemplo, en mi caso, en Yelomé, donde yo he trabajado, siempre tenemos los manuales de prácticas o códigos éticos de no entrar en ese tipo de, o sea, existe un pago de informaciones. Entonces, pero hay quienes sí lo hacen, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, yo no hemos abogado, pero no sé si esos periodistas o eso incurren en algún tipo de responsabilidad. Totalmente. En realidad todo navega en la si se cometió o no se cometió, de todos los lados del periodismo, esa es la verdad. Sí. En todo momento, seas quien seas, Sí, el vendedor, el comprador, el que la publica, el que la ofrece, o sea, todo está en la línea. No lo justifica, pero así es. Sí, una pregunta que me haría, para mí lo que está en tensión. Tenemos como reacción de política pública a esta situación, 2 opciones. Regular, ¿no? Establecer reglas muy claras para todo esto. La otra opción, pues mantener principios generales y no reglas demasiado concretas. En los jueces para el análisis de casos concretos. Entonces tendríamos del lado del impulso regulatorio de política pública, mucha mayor certidumbre jurídica, ¿no? Tendríamos mucho más claro a qué me atengo. Sin embargo, yo creo que en detrimento de la labor periodística,
y en el impulso contrario de permitir las áreas grises, de tener principios generales y que más bien caso por caso, o sea, que se resuelva, creo que estaríamos abordando en mayor medida esta labor periodística, pero creo que viene en detrimento de la seguridad de las empresas jurídicas, ¿no? Entonces, las decisiones que tomemos, qué tanto regular, qué tanto estantito, qué tanto reglas específicas o principios generales, creo que se va a tomar con base en esta tensión, la tensión entre seguridad de las empresas jurídicas, flexibilidad para salvaguardar y protección de la labor periodística. La verdad, creo que como exposición general, para comer de una vez, yo aquí lo dejaría, unos breves apuntes y después, pues, con base en estas provocaciones, que lo sigamos platicando. El deber de denunciar, previsto en el artículo 222 del Código Yo tengo una Nacional pregunta Penales. práctica, real, que es el caso que tenemos ahorita, y claro que tenemos una entrevista respecto de ello. Hubo un video que nosotros como organización de la sociedad civil que conoces aquí presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por un tema de un cohecho, con base en información que nos dio un periodista que se llegó de una fuente directa, en el cual revelamos un video, un audio en el cual sale el servidor público pidiéndole dinero a una defensa o a una persona, y en el video sale un secretario de la defensa de la persona diciendo sí, es Ministerio Público, al rato te llevo el dinero. Entonces, el periodista se allega, no sabemos cómo, pues ahí está su secreto como periodista de revelación de sus fuentes, de esa grabación, y esa grabación nos las entrega a nosotros organización. Y esa organización presenta una denuncia ante la Fiscalía por posibles hechos de cohecho, posible delito de cohecho. Ahora, la gran pregunta es que la Fiscalía está nerviosa respecto de cómo introducir como prueba esa declaración. O sea, si pasaría todo el estándar de validez, no Tendría que ofrecer el que participó. No sé. Sí, creo que necesita. A ver, yo lo que aventuraría a decir, todo lo dicho, requiere de un elemento de sumamente no ha sido como esta plática, que es la intervención de comunicaciones privadas. Correcto. Si deriva de la intervención de comunicación privada, es prueba ilícita, no puede ser valorado. Pero a ver, yo ya lo había pensado ahí, pero vamos a poner un punto. Es irrelevante, porque el periodista que lo presenta no tiene que regular su fuente. Él puede decir sí, me lo entregó el abogado. Sí, para efectos pero periodísticos no cometen ningún delito, pero que eso deba ser valorado jurídicamente en una investigación. Claro. Pero ahí está, ese es el punto. No puede ser valorado si no se tiene consentimiento de quien intervino en esa comunicación. De estos dos. Sí. A y B. Pregunta. Si B y la A la está aportando y si yo la quiero dar porque yo estuve en esa conversación, pero me dice que no, se vuelve ilícita. No, Pero revelarías, cualquiera de las partes de tú una vas a revelar comunicación. en ese software, vas a revelar la confidencialidad de tu testigo, que tú tienes que salvaguardar, yo como organización o Arturo, que los dos tenemos que salvaguardar a nuestra fuente originaria. Sin duda. Si yo le paso a la fiscalía el nombre de quién me filtró, No tienes que pasar. A ver, esta para mí sería la pregunta. ¿Tiene que aportarla quien interviene? Sí. No. No. Tiene que haber el consentimiento de quien interviene. Porque normalmente es muy Pero obvio que el consentimiento si eres quien la aporta. Si le das el consentimiento, ¿hay manera de dar el consentimiento de forma anónima? Si hubiera un Whistleblowers Act en México, sí, no lo hay, pero que no hay manera. Podríamos inventarla y acudir a principios generales. Yo eso es lo que les recomendaría. Tener ante un notario público como una fe de hechos en la que realmente se va a identificar la persona que sí es titular del secreto por haber formado parte de la comunicación y que hagan una declaración jurada ante la Fiscalía de que cuentan con el consentimiento de la persona que intervino. Si esa persona se echa para atrás, no tiene bronca, ya tiene la fe de hechos. Y grábenlo diciendo que lo autoriza, guarden bajo llave, caja fuerte, la fe de hechos y el video, ¿no? Porque si después ustedes los acusan, ustedes es su protección, tener el consentimiento de quien era titular del bien jurídico y por lo tanto su conducta es atípica, ¿no? Incluso, perdóname que te interrumpa, ¿no crees que sería una buena idea ya con la carpeta iniciada como noticia criminal, el fiscal advierte que esa comunicación está protegida por el tema periodístico? Yo ordeno a la policía dar con la fuente de esa intervención y por esa vía independiente obtener de forma anónima
quién participa en ella, porque ya tendría yo, al menos yo como fiscal ya tendría un poquito de mayor peso, si me permites la palabra esa, con la policía que está obteniendo la información porque investigó y vio con quien participó en esa comunicación. Y le entro por ese lado para un poco yo cubrir la legalidad. Incluso lo puedo hacer el MP o el policía, pero al final no descartas que la defensa te lo vaya a cuestionar. Por Digo, yo me imagino, Arturo y Adriana me corregirán, que la razón por la que no quieren que vaya o que la persona no quiere ir a la fiscalía o iniciar su investigación es por la desconfianza que tenemos en las instituciones, porque claramente estarían obligados a guardar la reserva de su identidad. Pero no sabemos que no lo van a hacer. Pero, y en el caso particular, la persona que participa en la grabación es la que lo grabó. Pero él la grabó, él decidió cuando Yo le conteste. Es que a mí me tocaron donde él está grabando, participa pero no habla. Es que ahí está el quiz, porque si la grabación es ilegal, yo creo que aunque yo vaya como participante y dé mi consentimiento, es ilícita. O sea, si esa grabación la grabó un tercero que No, la El persona. abogado, yo estaba con Arturo y... si la grabó el abogado, ¿Estaba en un lugar público? La persona que. si la grabó el abogado, pues claro que puede dar su consentimiento para que se utilice, porque es uno de los participantes. No, pero no es el abogado el que te da, es el cliente, a nombre de tu representación de quién está hablando el cliente, quién entrega la grabación. Esto es más complejo. Por eso, pero si la grabó, o sea, el que la grabó tiene y participó puede dar el consentimiento. Sí, claro. Yo creo que ahí está. Pero aquí el problema Más bien, está la los corte, derechos entre revelar la fuente, poner en riesgo y... No metan al periodista, o sea, es que debes sacar eso de la ecuación. No, porque el Yo periodista participé, y todo el yo la amparo pongo, de la protección de sus fuentes es lo que está impidiendo que la fiscalía revele quién es el pobre testigo y se vaya en contra de él. O sea, hay un tema de seguridad incluso acá para quien está revelando, porque es un ministerio público de alto calibre dentro de la Fiscalía General que está sacando públicamente. Sí, no, o sea, creo que también hay la desconfianza legítima en las autoridades, en las instituciones. No ayuda todo eso. Pues sí, o sea, pero eso es como un muro práctico, no jurídico, a estos temas, ¿no? O sea, la mayor protección para whistleblowers en México, desde luego que es una regulación muy buena, pero también instituciones sólidas, ¿no? También confianza en las autoridades, pero que se la ganen, etc. Tengo por aquí, si les interesa también, el tema del encubrimiento. El artículo 400, fracción quinta del Código Penal Federal, castiga a quien sin riesgo para su persona no detenga la comisión o prevenga la comisión de algún delito del que tenga conocimiento, ¿no? Entonces el abogado que llega, el facturero y le cuenta todo, sin riesgo para mi persona yo puedo ir a denunciarlo en la UIF, en la Agendo, ¿no? En el lavado, en delitos fiscales y financieros, SEGREF, y no lo hago. Entonces yo cumplo un delito de encubrimiento. Tú dices que no te alcanza ni el secreto profesional. Yo creo que sí es un delito futuro, no. Mi defensa, si me acusan de encubrimiento, es la que dijo Adriana Luis muy acertadamente. Cuando yo no estaba seguro que lo iban a cometer. Tampoco dice que tengas que estar seguro, ¿no? El artículo 400. Oye, pero justo aprovechando el ejemplo que das y juntándolo con lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, el abogado que representa, defensor, que representa a las personas que tienen una comunicación con una fiscal, de la fiscalía, funcionarios de la fiscalía le ofrecen una vía que es claramente ilegal. Le ofrecen, entre otras cosas, hay pagos por hacer efectivos criterios de oportunidad de un robo de declaraciones, hay pagos, la fiscalía ofrece casi un catálogo de precios, ya ha contado auditores, ya compró uno del Cenapi, y le ofrece al abogado defensor, mira, si tú pagas esto, las pruebas van a venir en ese sentido, etc. Mi duda es, el abogado, yo pensaría, yo desde fuera, y se lo dijimos a esta persona, que lo que hubiera hecho hubiera sido, si ahora le cuelgo, y además lo denuncio, y además yo pensaría, mira, los fiscales que investigan a esta forma, estos son unos extorsionadores. No lo hacen, más bien, pues, sugeriría para pasar la oferta, ¿no? Entonces, y se hacen los pagos. Entonces, mi duda es, el abogado, al recibir esa oferta, claramente, y además es un técnico, porque entonces tiene conocimiento,
está obligado a denunciar y si no lo denuncia, él incurrió en Gravísima la pregunta que haces. Esto está. Sí. A ver, otra vez. mi defensa sería. Ya me escuché. No, pero primero. No, ya ni modo, ya no. No, primero sería, si se da un delito, o sea, es parte, como si se los quieras llamarle, y luego después cuál sería tu defensa. Sí, de acuerdo. Gracias. Si una autoridad te dice, oye, tu cliente quiere un oportunidad, oye, tu cliente quiere un ejercicio, oye, tu cliente quiere un sobrecimiento, oye, ¿quieres una no vinculación? Pues están. Y tú como abogada, vas a decir, tu cliente, ¿estás cometiendo un delito? Sin saber si accede. Sin saber si lo dan o no, porque ahí la discusión sería meramente de tentativa de delito consumado, pero en los dos casos hay delito. Yo creo que no soy investigador, fíjate, creo que serías cómplice o coautor, dependiendo de qué tan principal se considera la interacción. O sea, el coautor es quien tiene una función en el delito sin la cual el delito no se daría. Que detiene a la vaca o le manda la pata y otro la mata, ¿no? Aquí sin que el abogado sea quien comunica esta oferta. Ahí dependería. ¿Se daría el delito? Si solo eres mensajero o fuiste que fue a podrías hablar con la autoridad. Si no era yo, lo iba a hacer el del frente. Bueno, que entonces no eres coautor, pero sí eres cómplice. Porque tú concretamente prestaste auxilio. Entonces, ese sería el posible castigo penal, es ser el coautor o el cómplice en el delito de cohecho. ¿Estamos? Defensa. ¿Cuál es la defensa? Pues a ver, o sea, de entrada para empezar habría que ver si yo le dije a mi cliente, tómalo o déjalo, o solo fui el mensajero, y que tenemos este problema enfrente. Así, si el mensajero. Llegué con la autoridad que me dijo esto. No te estoy diciendo tómalo, no te estoy sugiriendo que lo tomes, estoy comunicando un problema. O sea, pero entonces el mero hecho de que tú conozcas que un servidor público ya está actuando de manera correcta, pero ya te está ofreciendo independientemente. Está comunicando oye, ¿quieres esto? Cuesta esto. Es lo de facturero, Pero ¿eh? no, pero Yo creo que cometes el delito de encubrimiento si no lo denuncias. Sí, claro. Si tú estás enterado de un sea, mi punto es- delito, la obligación como ciudadano es denunciar inmediatamente, ¿no? Sí. Te vuelves O sea, mi cómplice. pregunta del abogado era, abogado, ¿por qué no ver andar de mensajero y prestarte a eso? O sea, a mí se me hacía hasta indigno convertirse en ese gestor. O sea, no sé, cuando- Pues, tienes toda la razón. O sea, que para mí es secundario, y es un poco el tema de lo que decimos periodísticamente. De entrada, porque además estamos hablando de una investigación de hechos de corrupción, donde además está ocurriendo corrupción. Entonces, mi punto es, o sea, ya, o sea, abogado, ya deja de que tú ofreces. En ese momento, como que no lo estás grabando, porque todo se graba, ¿no? Y él grabó todas sus conversaciones, y él en lugar de, o sea, entonces él no lo hace. Independiente, incluso aunque no le hubiera dicho nada a sus él nunca denuncia la práctica, y está, porque además creo que en algún momento uno de los fiscales que nos hizo esto me dijo, es que esto lo pasa con el ofrecimiento. Ya es como... Pero el abogado decide no denunciar y más bien su argumento es un argumento, pues, yo le tengo que dar todas las opciones. Argumento ético. Yo creo que... No, de hecho, No le puedo ocultar de hecho su información. defensa ética es que él no lo había ofrecido. En el mundo del deber ser, tendrías que salir y denunciar. Pero yo como litigante, no como servidor público, sé que el salir y denunciar pone en riesgo demasiadas cosas que sería motivo para una práctica completamente diferente. Para mí, para mi cliente, para el asunto, para el Estado. Y en el mundo del deber ser tenemos que denunciar. En el mundo del deber ser también no podríamos andar comprando información y como pasa y tal. Eso es el mundo del deber ser. La verdad es que si a mí me pasara, yo no salgo y denuncio al funcionario. O sea, en ese momento a lo mejor lo medito, pero si claro que vas con tu cliente y dices, oye, puta, si hago esto, o sea, de entrada tú considérate vinculado, lo que sea que ibas a comprar, si se te voltea. Luego dos, yo tengo riesgo, entonces voy a analizar mis consecuencias personales. O sea, no es tan fácil. El mundo del deber ser, o sea, es bien complejo de la realidad. Porque si tienes riesgo para tu persona, no cometes el delito de encubrimiento. Claro. Entonces habría que ver todo eso, ¿dónde estoy? ¿Qué me están ofreciendo? Yo lo ¿Pero pedí, qué son unas riesgo para copas tu o una persona habría? Si me maten, ¿En dónde? ¿Cuál? si tú vas y le dices, tú vas y presentas una denuncia, es que este ministerio público me ofreció, no sé qué, te matan. Te matan. Te pueden matar. En nuestro caso de nuestro cliente. Bueno,
Mi defensa, dando el punto de serie del deber ser, sería que es víctima de extorsión. El abogado está fungiendo como un instrumento no doloso en el actuar de la autoridad. Están poniendo metafóricamente una pistola en la cabeza y diciéndole, Pasa este mensaje. pagas, tú, tu cliente, pagan si quieren su libertad, si quieren justicia, si quieren que yo actúe conforme a derecho, me tienes que dar una lana. Si no, no voy a actuar conforme a derecho, lo cual puede implicar que a tu cliente también injustamente, que hagamos una serie de otras posibles cosas. ¿Qué está sucediendo? Hay un delito de extorsión, no me están invitando a que yo participe en un comercio voluntariamente. Pero Esa sería mi defensa. pero el Porque contexto aquí si es así en mi caso concreto o no, va a depender, ¿no? ¿Qué tal que la no, abogado acá la se prensa está coqueta la plática que ustedes tienen, acá en el caso concreto, que sí le dice cuáles son las opciones, el abanico, o sea, claro. De hecho, la historia periodística está planteada como una extorsión, porque a mí me queda claro que eso era. Porque además, cuando se dan las declaraciones para los criterios de oportunidad, era en un contexto legal. Sí, O sea, totalmente. ya con las declaraciones vertidas y después, oye, pues si quieres que esto. Salga bien, no te Exactamente, accede, exactamente. ¿no? Entonces, Sí. y luego, o sea, a mí me queda claro, haciendo, digamos que es una parte social. Lo que pasa es que ahora, ya en la realidad, con la indagatoria de asuntos internos en marcha, evidentemente las personas que pueden tener tienen de miedo, desconfianza, principios de las leyes, etc. Y el cuides, te dije que si no me pagabas te iba a causar un daño, o sea, es la amenaza, ¿no? Porque pedir dinero no es extorsión ya. Y si no me lo das, ese ejercicio se convierte en un ejercicio de extorsión. Y te pido una orden de atención, te digo una amenaza. ¿Y tú crees que cambia? Si lo que te digo es, si no me das el dinero, no voy a proceder conforme a derecho. A ver, o sea, si yo te digo, oye, es tanto, pero si no quieres, a lo mejor no es tan extorsivo, no es extorsivo, porque no te estoy causando un daño, te estoy causando El caso de Juan Collado. todo el mundo sabemos, o sea, ¿no? Cuando la extorsión es clarísima, ¿no? Y es eso, es que si no accedo a, o sea, tendremos un pedazo, ¿no? O sea, es peor. Sí. Buen diálogo circular. Igual está Ahora, mucho la regla, Javier. ¿sabes? Está el derecho de la víctima y todo lo que conlleva el procedimiento, la relativa obligación del abogado defensor de ser un tipo de informado de todo lo que sucede. Pero el informe que están pidiendo están. Es un deber moral, ¿no? Deber que tú consideras un deber No se moral. está redactado así, pero Mira, como el derecho es informado. en Alemania, la producción dice que si nos tomamos en serio los elementos negativos del tipo, esto implica que todos los tipos penales son tipos penales en blanco, tipos penales abiertos, porque la ausencia de causas de justificación es tan elemento del delito de homicidio como privar de la vida. Esa es la teoría de los elementos negativos del delito. Es tan elemento del delito lo positivo de parte especial como lo negativo de parte general. Si las causas de justificación incluyen el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho, y el concepto de derecho y el concepto de deber son conceptos permanentemente abiertos, no solamente a cambios de la ley, o sea, porque los derechos y los deberes no son de reserva legal, como lo es el derecho penal o tributario, sino que también derechos y deberes se pueden establecer en reglamentos. Derechos y deberes se pueden establecer en programas de compliance, derechos y deberes se pueden establecer en la Biblia o en códigos de conducta. Si voy a tomar yo como un deber moral informarle a mi cliente la posibilidad de dar un dinero pues, para que salga su familiar de la cárcel, podría entonces pensarse así la causa de justificación. A mí me parece que hay que igual en algún lugar. Esa parte sí la puedes hacer, porque al final, como abogado, tienes que informarle todo. El tema es cuando ya accedes y dices, sí, vamos, la doy, y acreditar tal vez esa línea de que fue extorsionado, tuve que acceder porque si no van a meter en la cárcel. Pero sin embargo, es Esa es una estrategia. yo lo haría como defensa. Hacerlo, pero grabarlo y luego denunciarlo. Me tocó un asunto que se dio el debate que inclusive se mete la defensa, pero es parte de la defensa. La defensa debe hacer su trabajo, no de unos policías. Es que denunció, pero después de 24 horas. Estaban hasta cuestionando el tiempo. Si tú sabes que están cometiendo un delito, lo van a hacer, tú tienes inmediatamente la obligación de hacerlo. A ver, les pongo sobre la mesa el caso de Juan Collado.
Su versión de los hechos es que el despacho de abogados que originalmente llevaba su defensa lo fue a ver al reclusorio después de que aparentemente le pusieron el dedo, es decir, ellos sabían que iba a comer ese mortons con Carlos Romero de Champs, porque horas antes se había reunido con sus abogados. ¿Y de aquí a dónde vas? Y por eso llegaron a quitarle una presión ahí. Antes de esto, él estaba en España, precisamente por precaución. Vino a México porque sus abogados le dijeron que vino a México. Versión de él. No sé si esto es verdad. Lo aprenden y ya en el reclusorio lo que él relata es que sus abogados lo van a ver y dicen: venimos de parte de don Julio Scheer, consejero político del presidente de la República, López Obrador, y de parte de él te decimos libertad por libertad. ¿Quieres salir de la cárcel? Entrega Caja de Libertad, que era su banco, ¿qué es? Hace bolsa. Sí, existiendo. Esto es una extorsión. Bueno, pues no solo tardó más de 24 horas, tardó como un año, 2 años, o 3 años, no sé cuánto tiempo en denunciar esto como una extorsión. El juez que conoció la audiencia inicial, Felipe de Jesús de Gallo Padierna, era el sobrino de Dolores Padierna, pareja de René Bejarano, cuyos videoescándalos en 2005 y 2006 lo reveló Carlos Ahumada, según la leyenda, a instancias, entre otros, precisamente de Juan Collado. Pues se habla de un primer conflicto de interés. Se habla también de un segundo conflicto de interés, porque quien defendió a René Bejarano, Pablo Peña Acosta, ex socio y defensor de los acusados en esa audiencia inicial. Por esa razón o por otras jurídicas, tal vez, no sé, no estuve en las 70 y tantas horas que tuvo la audiencia, el juez de Gallo Padierna niega la vinculación al proceso y sobresee el asunto. Y se echa la frase famosa con la fiscalía en tu contra, ni Dios como tu abogado, ¿no? Ese auto de vinculación, no tengo nada que ver con el asunto, pues puedo hablar por de él, lo conozco por lo que en contra del auto de no vinculación y sobreseimiento, apela la víctima, y la fiscalía, y resuelve una magistrada, porque no vincularon a él era la víctima. Es que él denunció la extorsión en contra de sus abogados. La magistrada es todavía el distinto tribunal unitario, confirma la no vinculación, pero revoca el sobreseimiento. 1000 veces mejor un sobreseimiento que una no vinculación. No obstante lo cual, la primera plana del Milenio de ese día, no me acuerdo a cargo de qué periodista, decía: confirmada la inocencia de los abogados de Juan Collado. Digo, eso como otro relato de las relaciones y contubernios que hay entre intereses políticos y el poder mediático. Pero además en esta sentencia, que yo logré descargar y al minuto 2 desapareció el CISA, en esta sentencia que tengo, la verdad es que no es tan misterioso. Desapareció el CISA porque desapareció el tribunal unitario, porque se formaron unas de operación. Nada más interesante, desapareció. No sé si lo ocultaron, pero una falla en el versión pública. La versión pública de la sentencia, por supuesto. La versión pública, ¿no? Sí, ahí lo tengo. Sí, feliz, está muy interesante. Lo que se argumenta, hablando de esto de extorsión y regresando full circle al tema, es que no puede ser víctima de extorsión quien está participando de un intento de cohecho. O sea, que estamos discutiendo, ya fue objeto de esta sentencia, que yo no sé si estoy de acuerdo, es muy, depende. O sea, el Ministerio Público, ¿qué me dijo? Me dijo: si no voy a resolver en tu contra, pero de forma de derecho, o voy a resolver en tu contra de manera contraria a derecho, que hay esa forma contraria a derecho, quién lo juzga, cuándo, en fin. Pues en mi perjuicio, contra derecho también, Entonces confirma la no vinculación, pero deja a salvo el proceso para que se continúe investigando. Para que se continúe investigando en la fiscalía. Y continuará. Yo no sé por qué no se ha vuelto a judicializar, preguntarle al doctor Hertz. Y está el amparo, entiendo todavía. Oye, yo tengo una duda entonces. Respecto de ya la
la motivación, o sea, si eres quien está buscando el poder participar o está siendo víctima de extorsión, ahí se redunda y termina siendo un tema probatorio. Otra vez. O sea, cuando llegas, o sea, para comprobar si fuiste víctima de una extorsión o fuiste un autor en un cohecho, en realidad regresamos al punto más importante, que es un tema probatorio. No solo. O sea, yo lo ¿Cómo que vamos a quería... decir eso? Imaginemos que todo lo que voy a decir está plenamente probado. ¿Cómo? Y de todas formas, Si eres no va a haber dos, respuestas pero claras. a ver, ya en un caso fáctico vas a tener una víctima que va a decir fue una extorsión, o sea, y va a haber alguien diciendo que no es cierto, o sea, te quiso participar. Al final va a redundar en que lo que le presentes al juez. O sea, que la prueba es relevante sin duda. No, es que todo se va a reducir a eso, el límite entre En realidad, extorsión y todo se reduce a cohecho. prueba. Sí. Pero yo lo que digo Para es probar. que incluso todo probado Pero es no está imposible, decidido. O sea, a lo que voy es, en los puros hechos, sin hablar de que también probados están o no, hay casos en la zona de penumbra. Hay casos en el núcleo de significado, para utilizar el significado, en el núcleo de significado de extorsión, por lo tanto víctima, y por lo tanto, en fin, impunidad o no debe haber castigo para quien dio el dinero. Y hay casos en el núcleo de significado de cohecho, que es, llega el abogado y él es el que ofrece dinero, ¿no? De los primeros podemos imaginar, no sé, por esa investigación te ponen la pistola en la cabeza, o eres de los que torturó Tomás Herón en el caso Ayotzinapa, o en fin, hay, o sea, violencia física y moral clarísima de la autoridad en tu contra, y te están además pidiendo dinero y lo das. O sea, es casi como que me sacó la cartera y me la robó, ¿no? Oye, cohecho, me robó mi cartera, ¿no? O sea, muy claramente estamos de este lado. Y del otro lado por completo, el que llega y ofrece, ¿no? Mi punto ahí es que hay un montón de cosas en medio. Independientemente de la prueba, en los hechos vamos a tener problemas. El caso concreto de ustedes. No recuerdo bien qué es lo que se dijo, pero si el abogado escuchó, oye, pues mira, si quieres que esto se acabe fácil, se acabe pronto, tenemos la salida jurídica, pero un apoyo de tu parte, un agradecimiento de tu cliente, y eso fue lo que transmitió. Y eso está plenamente probado. ¿Eso es extorsión? ¿O eso es cohecho? No sé. Yo creo que se acerca más al cohecho, o sea, dentro de nuestra cosa, yo creo que está un poquito más inclinado para acá. Pero en fin, son muchos factores. Mi punto nada más es ese, hay como muchas cosas. ¿Y crees que llevándolo al caso concreto, hasta dónde está tu punto de vista en soportar o blindar el secreto del periodista que tiene para revelar la fuente? O sea, la fiscalía está obligada a investigar. Y lo primerito que haría es pues traer a quien lo publicó, a quien hizo la noticia. No, de ninguna manera. Me tocó en su momento. O sea, sí te alcanza como periodista y decir, espérame, yo estoy bajo un deber de periodismo. Me parece hasta escandaloso que la fiscalía sí como periodista. Sí, es como... Porque es coactivo, es amenazante. Oye, a mí piensen en el hermano Gómez Borja, ¿no? Hablando del caso, todo lo que le está ocurriendo. Claro. En fin, sí. Precisamente por eso mi comentario anterior de que el fiscal tenga una fuente completamente ajena a que el periodista tenga que decir, o que traiga incluso, o que la fuente tenga que hacer una certificación que comentabas de hechos, como que el periodista se estaría ya como... Pero eso es lo que quieren hacer. Pero de alguna manera prestándose a la estrategia. Sí, claro. O sea, de revelar la autenticidad. Aquí nosotros nos interesa ir porque tenemos que avanzar. Ajá, o sea, el tema en realidad aquí es un poco... Martín, o sea, no estamos en una posición de que, no, o sea, más bien hay un interés mutuo. Ajá. El asunto avance y en ese caso en específico no tenemos ningún problema en ir en colaborar. Lo que sí tenemos un problema es revelar la identidad. Pero es que tampoco hay ninguna identidad que revelar, todo está revelado. Sí, yo creo que... El texto publicado dice, o sea, es una llamada, un audio que me proporciona a mí directamente quien llamó con esa persona, o sea, el abogado, ¿no? O sea, no hay ningún, es obvio quién está exactamente. Sí, es anónimo, o sea, está más que... Solo que hay un conflicto en que la fiscalía cita al abogado y el abogado no quiere ir. Como eso, estás en el punto de cómo hay que producirla, pero... Exactamente. Se va a caer el caso porque ellos van a escudarse de
A menos que hagan esta idea del video de la fe de hecho, si manifiestan bajo potencial de que tiene consentimiento. Sí, pero Hoy se lo vas a proponer así. en el ánimo de Adri, pero en el ánimo que asuntos internos sí tengan en realidad comprada la intención de avanzar. No Porque también- trae, a ver, si están buscando la excusa para avanzar. ¿para qué no echen? Ah, la van a usar. Oye, pues sí, porque es urgente. Es de la investigación. No, ok, Claro, es el caso. Lo que Podría y me regreso. Porque de Ya estamos a 2 de contratarlo y que acompañes a alguien. No, no se habla de notario para que no, porque va como testigo ahora. Voy como testigo, ajá. No sé, Alice, de manera de conclusión, como quiero dejar un nuevo contrapié. Pero alguien, nada más antes de concluir, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Algo más que abonar? Nadie, Yo creo que nada más tengo un comentario que creo que sería interesante ver tu opinión, porque creo que en cuestión de ideología la tuya es muy clara respecto a un apoyo al gobierno, ¿no? o a ciertas partes del gobierno. Y yo creo que justo hablando de este tema de transparencia y de la línea tan delgada que hay entre una labor periodística y una revelación, etcétera, etcétera, quiero saber qué opinas tú de la eliminación que ya se aprobó en comisiones y que pues, parece ser que es un hecho consumado del INAI, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto, si tú le quitas al periodista la vía para llegar a tener una información del gobierno, qué tanto fomentas tú como gobierno? Pues que entonces ahora el periodista tenga que ir a pedir información a cambio de dinero. Y entonces tus propios No funcionarios... solamente a cambio de dinero, sino de lo que sea. de filtración. Delitos, quitas la vía. Eso. La vía legal. La vía legal. La única. De la Corrígeme si me equivoco, la están no quitando, sino cambiando. Se está Sí, la van a recomendando. Pero bueno, lo mandan a la Secretaría de Función. La Secretaría de O sea, Educación Pública. O sea, todos reservados. La verdad. Y hay una. Bueno, pero sí, Hay una. A mí, de verdad, se los digo, no me tiembla Cada la mano va a de tener cara a la cuarta. Somos parte de nuestra Los cultura. años de oportunidad. Y en ese sentido, incluso traía aquí como caso de filtración no protegida, francamente, lo que revela el presidente de la mañanera sobre Loret de Mola en cuanto a su información fiscal. Por cierto, tampoco quizás protegido lo que hace Loret de Mola, si es que o no soborna a quienes luego le sueltan audio grabaciones. Que tampoco justifica. Intereses de grabaciones privadas. Pero en este caso particular del INAI, me parece, como en el contexto histórico de los antecedentes, que en algún sentido se la ganaron. Los órganos de autonomía constitucional fueron convocados por el presidente de la República para que se ajustaran a la austeridad republicana, para que entendieran que el mandato popular es personas firmas. No es ninguna justificación. No, lo que estoy O sea, diciendo es el hay un contexto histórico. presupuesto de 1,000 millones de pesos. Manuel Velasco, en su último año de gobierno, su gobierno canalizó a Rentas Fantasma 1,000 millones de pesos. ¿Estoy dando el contexto O sea, histórico? Eso No de sí estoy- se lo ganaron, me parece una. Me parece que sí, fueron, y me da coraje, porque yo sí hubiera querido un INAI con autonomía. ¿Y con quién me da coraje? Sí, claro, porque No, todavía está no quitando tenemos. la autonomía del proyecto que ya fue aprobado en comisiones. ya es un hecho. Ya es un hecho que está aprobado en comisiones, tiene que votar los diputados y va a pasarse a senadores, y después asambleas legislativas y congresos de las entidades federativas porque es reforma constitucional. Pero mi ¿Pero punto. cuál es el argumento para desaparecer el INAI? Quitar la autonomía, ¿cuál es? Pero no sería el argumento, porque eso podría tardar años. ¿Cómo? El argumento ¿Cómo va a es que no, para mí Sí, sí es el argumento relevante es y por eso a mí sí me da súper- coraje es con los positivo. comisionados del INAI. Y me da coraje con los comisionados de la CRE, y con los del IFETEL, y con los ministros y ministras de la Suprema Corte. Porque no se ajustaron a la realidad, no se ajustaron a la cuarta transformación, que también les incluye, les alcanza, no están inmunes, no están más allá, no están al margen, pero se sintieron. ¿Y qué está pasando? Se está dando al traste con todo, que está mal. Sí, porque Estoy la en Pero los contexto ¿cuáles histórico. son los motivos de quitarle la autonomía? Austeridad, demasiado gasto, no está cumpliendo funciones suficientes. En palabras del presidente, nunca han hecho nada. Todo eso es mentira. Yo creo que sí han hecho muchas cosas. Yo creo que Totalmente de el acuerdo país ahora. sí es. No creo que está atado a la autonomía. No necesariamente. Bueno, revísalo para Pero te vuelves árbitro y te vuelves parte y... Hay incentivos Pero ¿a poco perversos. un órgano no autónomo va a. Primero, vamos a ver, primero, porque hay una ruta. Primero, pues el sujeto obligado, en este caso, un sujeto obligado federal, no quiere dar una información, uno se pone el recurso de queja, Sí, el INAI, el pleno del INAI hace un proyecto, determina, lo vota, dase. en muchas ocasiones
revoca la respuesta del sujeto obligado, pasaba, por ejemplo, incluso en el sexenio pasado, revocaba respuestas de PGR al negarse a desclasificar el caso Odebrecht. Y la PGR optaba por ese tribunal, tramitar amparos, tramitar luego recursos. Al final todo y el amparo y el INAIRE, que con sus abogados fue litigando todo este proceso. Tampoco un sujeto sin autonomía, o sea, ¿en qué momento va a ser? Sí, es un retroceso, claro, eso es bonito, yo también creo. Yo creo que la autonomía es un factor clave para la alineación de incentivos y evitar conflictos de interés. Sí, tampoco me parece que es grande. Ese es mi punto un poco, ¿no? Y ser muy precisos en el uso del lenguaje. No están desapareciendo la función o la obligación de transparencia. Están sustituyendo quien conoce y resuelve de los recursos de queja ante negativas de sujetos obligados que la parte solicitante considere sin fundamento o motivación suficiente. Que es el mismo dueño de la información y que resuelve si agrada o no, la verdad. Sí, aquí lo que va a pasar es... Yo no tengo claro si el proyecto es que haya un INAI que simplemente no es autónomo y que no sea tan caro. No, sí es función pública. Las facultades del INAI van a pasar a la Secretaría de la Función Pública por una parte y por otra parte al Poder Judicial. Sí, cada poder va a tener como su... O sea, al Ejecutivo le va a corresponder la Secretaría de la Función Pública y al Poder Judicial y Legislativo le va a corresponder otro órgano. Que igual depende de... A ver, a nivel del diseño institucional en abstracto, coincido que podríamos tener un conflicto de interés, pero a nivel de la realidad mexicana, el momento histórico, tienen mi voto de confianza, eso es lo que yo diría. ¿Cómo confianza en eliminar INAI? En que van a manejarse con transparencia. A ver, Pepe Merino, a cargo de la Agencia Digital de la Ciudad de México, va a estar a cargo en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum de esta agencia transversal a las secretarías, precisamente en materia digital y de datos abiertos. El gobierno de la Ciudad de México de la doctora Claudia Sheinbaum fue el más abierto en la historia. Entonces, Pepe Merino era una persona que aplaudía el trabajo que hacemos en el nivel político cuando documentábamos la corrupción de Peña Nieto y se volvió un encubridor silencioso cuando no, es una lanza a favor de Pepe Merino, no es un encubridor silencioso, me parece. Nunca volvió a compartir un contenido de primerísimo. Nunca volvió a compartir. No, yo no estoy hablando de su desempeño como servidor, no estoy diciendo que él encubra corrupción, estoy diciendo que él era una persona que celebraba nuestras investigaciones relacionadas con corrupción. Y se apartó. Y cuando comenzó, se apartó e incluso, si es cierto, transmitió el mensaje. Esto es privado, ¿verdad? Se está grabando. Se puso buena, tú sigue. Ya lo aquí nos vamos al almuerzo. Oye, ¿qué opinas? Ya aprovechando los madrazos que se están. ¿Qué opinas entonces del tema de INAI? Pasando al tema de la reforma judicial, el tema de los jueces. ¿Qué opinas ahora de la reforma judicial? Precisamente con esa misma transparencia de que los jueces ahora todos afuera y quienes sean votados, por lo que entendí de la propuesta en ese tema en específico de los jueces es para ahora no van a ser 11 sino ahora 9 ministros y los van a votar y proponer 10 el ejecutivo, 10 el legislativo y creo que 10 el judicial y dice no tengo problema, el judicial también va a poder proponer a los suyos y si son votados qué bueno. Pero ahora ya bajo todo este esquema de votación, ¿no? Incluso Ken Salazar hace el comentario y dice, no, espérate, allá en Estados Unidos el 90% de los estados votan a sus jueces, tú por el que te metes, ¿no? Dice Sheinbaum. Pero ya de suya la reforma judicial, ¿tú qué opinas? Entonces, digo, ya sé... Sí, sería motivo, yo creo, de una larguísima adicional. En efecto, se reduce de 11 a 9 de ministras de la Corte, de 15 a 12 años su encargo. Se van a votar. Van a estar los comités de selección, si hay requisitos sustantivos para que formen parte jueces, ministras, magistradas. Está la sustitución de las funciones de conocimiento para la judicatura por un tribunal de disciplina judicial, que también se ha criticado por no tener un recurso efectivo en el caso de las situaciones que pueden incluir la resolución. Tiene demasiadas partes la reforma. Yo lo que te diría desde mi lado, porque del otro es lo que todo el mundo escucha todos los días en los medios, es lo siguiente. Se señala que es un proyecto de concentración del poder, que es el autoritarismo de López Obrador, ahora con la discípula a la que supuestamente va a controlar, en un lenguaje absolutamente misógino, por cierto. En este proyecto de reforma del Poder Judicial se está quitando al Ejecutivo la facultad de nombrar a ministras y ministros de la Corte.
Pensemos en la regla abstracta, las ternas que manda el Senado, y si no se aprueban, nos nombra él. Pensemos en el caso concreto, la ministra de Batres. Hoy en día tiene esa facultad, en esta reforma se le está quitando. Entonces, que me digan que es un proyecto de concentración del poder, cuando lo que está haciendo es quitarse esta facultad tan poderosa, me parece cuando menos contradictorio. Es que los elementos sobre es más bien en el tema de que la votación incluirá, por ejemplo, qué candidato es propuesto por el Poder Ejecutivo. Y en la vida común de las personas, y lo hago por el caso de mi mamá, y eso, apoyo, tercera edad, a viejitos. Mamá, ¿por qué vas a votar en esta elección por el presidente López Obrador? Digo, no es candidato ahorita. Bueno, Claudio, entonces, mi mamá le pregunté, oye, ¿vas a votar por qué? Pues me dice, ¿cómo van a saber eso? No sé qué. Pero me dice, oye, si la boleta dice qué partido pone. Pues, no lo va a decir. Dice Poder Ejecutivo, claro, lo dice. Pero no va a decir en la boleta quién propuso a quién. No va a dar partidos políticos. A ver, o sea, coincido que hay problemas con la elección popular de ministras, de magistradas, de juezas. Hay problemas también con la supuesta carrera judicial libre de nepotismo. Y hoy en día hay una élite judicial que define los casos de alta envergadura en este país, a la que tienen acceso las personas con cierto tipo de recursos. Y muy sencillo, el Poder Judicial Federal ha beneficiado a organizaciones y a abogados, pero dime quién de la calle ha tocado la puerta de la Suprema Corte o de un juez de distrito y ha habido justicia hecha para esa persona. Sí, son inalcanzables para la persona de así. Los pesos laborales pro bono. Y seguirán siendo inalcanzables. No, por eso, pero tendríamos que configurar la justicia federal 100%. Y esa es una salida, no sé. No lo hice. No, porque el dato que publicamos es al año, solo hablando de la parte penal. Al año, de acuerdo con el INEGI, 26 millones de delitos. De esos, 2 millones y tantos se convierten en denuncias en la fiscalía. Sí, pero estáis hablando de la justicia local. No, o sea, en que. No, pero es que la reforma también va sobre los poderes. Y de esos, solamente 200,000 llegan a la mejor reforma más sería. Pero por mí, los jueces, hablando de justicia local, de verdad, lo que sea va a mejorar. Hoy todo mundo tiene problemas. No, eso no. Sí, porque todos los temas de homicidio y de por eso, ¿cómo no está de acuerdo con eso? Pero el debate está centrado. Federales. Claro. Porque esos federales tienen 4% de la justicia cotidiana. Por eso, ¿para qué empiezas por eso mismo? Por eso. Porque tú estás defendiendo un privilegio que tuvieron acceso los 3 abogados, los 7 eso sí es real. Y a ver, yo sí veo un problema porque discrepar ahí con amor, probablemente. Concuerdo completamente contigo en el sentido de que la forma de designación de las listas y ministros de la Suprema Corte está regional, claro, tenemos un problema de falsas cargas gravísimo, pero me parece que sería una falsa dicotomía decir que la solución es reforzar la legitimación del Poder Judicial Federal a través de la elección popular. Tenemos un problema claramente grave, ya pusiste el ejemplo de la ministra, voy a evitarlo. A mí no me parece grave, a mí me parece que no debe haber llegado ya. Nada más para aclarar. No, lo que me parece grave es la forma de designación, el método. ¿Por qué? Porque tenemos falsas ternas, ¿por qué? Porque pueden cubrir que tengo 2 perfiles idóneos y uno que no, y los otros 2 son impresentables, sé que no, o sea, son bajas. ¿Estamos de acuerdo? Hemos tenido perfiles bastante interesantes y magalones. A ver, es que yo justo te diría, en esas ternas estaban perfiles que si la oposición hubiera sido responsable, hubiera llegado una persona que para ellos hubiera sido quizás más aceptable a la votación en la Suprema Corte. Y de nuevo, entonces, yo sí le señalo el dedo a quienes no han entendido la nueva realidad en la que estamos. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y hay que continuar la ahora, el problema es la finalidad de la reforma. Lo que añade la reforma del Poder Judicial, en teoría, sería combatir la corrupción. Y el otro es fomentar la legitimación del Poder Judicial. Si la forma en la cual se está estableciendo los métodos de designación actualmente son idóneos o no, creo que ya podemos discrepar si gustas. Pero sí me parece que es una clara concentración del poder en el sentido de que para llegar a un puesto judicial actualmente necesita un discurso político afiliado al régimen actual. Precisamente porque lo estoy entendiendo que ya no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen y necesito adaptarme a las nuevas reformas. Ahora,
supongamos que yo mañana me quiero postular para ser juez, ¿no? Sé perfectamente que mi discurso y mi ideología tiene que ser justamente aliada al laboral. Ahora, más grave, para llegar ahí, si quiero llegar... Pero te postulas en Querétaro, quizás no. En Querétaro te conviene decir que estás en contra de los que las familias son parentales. Ahora, en el caso más grave todavía, ¿cuál sería mi discurso, mi campaña, si mi intención fuera llegar al tribunal, al tribunal de uy, se fue el nombre, disciplinario, el tribunal de disciplina judicial? Ahora, ahí mi discurso tiene que ser, si yo llego voy a perseguir jueces. ¿A qué jueces corruptos? No, a los que no se alinean a la Bueno, no a necesariamente. En términos generales, claro que hay muchos problemas con esta propuesta. A mí me parece que si tengo que escoger que se apruebe como está o que no se apruebe, yo escogería que no se apruebe. Sí. Pero aprovechamos, y de hecho me parece que la principal función de la propuesta de reforma del presidente es una función comunicativa, es una función política. Él lo que está cumpliendo, el genio comunicativo que es y que tiene, es girar su ojo democratizador hacia los jueces y decir, ustedes no están exentos de la cuarta transformación. Así como se separó el poder político del económico, se va a separar también el poder judicial del económico. Y por cierto, de los demás poderes también debería estar completamente separado el poder judicial. Político, social, ideológico, partidista, religioso, militar, criminal, todos los poderes que quieras no deberían tener injerencia en el poder judicial. Deberían solamente responder al derecho. Pero el Estado de Derecho, que es la gran aspiración, en su mínima expresión no es otra cosa que el gobierno de las leyes, frente al gobierno de las personas. Normalmente se dice eso en el contexto del ejecutivo, pero no es también en el contexto del judicial. Hoy me parece que sí tenemos un exceso de gobierno de jueces frente a un gobierno de leyes. Y me parece... Perdón que te interrumpa. ¿Consideras, o sea, estoy de acuerdo contigo ahí? Mi único problema es que me parece que la reacción actual no es una reacción moderada, en el sentido de llegar a delimitar un poco este gobierno de cosas, estoy de acuerdo. Me parece que el problema es justamente una reacción de lucha con el estómago, no con la cabeza. Y el problema que yo veo en este momento es que, bueno, me gustaría preguntarte cómo opinas al respecto. O sea, ¿cómo ves que esta reacción nos pudiera llevar a una siesta constitucional en términos de sí bajar pensada en este concepto donde la Constitución y el Poder Judicial deja de ser un medio efectivo del control del poder político y nos lleva a esta siesta constitucional que comienza a partir de los 40 hasta el cambio democrático, donde la función del Poder Judicial se dedica, particularmente en materia criminal, se dedica únicamente a reafirmar y confirmar la política criminal del legislador o del ejecutivo, que en este caso era el mismo. Y en este caso nosotros estamos regresando a un ejemplo histórico que ya tuvimos a partir de los 40 en adelante, donde tienes mecanismos de destitución de jueces sumamente amplios y ambiguos, una concentración del poder del ejecutivo y legislativo, designación, en este caso tenemos esta nueva variante que es a través de la elección popular, pero bueno, o sea, los incentivos políticos no jurídicos son términos que alinean a la persona. Entonces, ¿qué tanto o sea, te preocupa, tío, cómo ves que esta reforma nos pudiera nuevamente llevar a esta siesta constitucional donde la Constitución del Poder Judicial deja de ser un método efectivo del control del poder? Mira, cualquier siesta constitucional a cualquiera nos preocuparía. Yo creo que aquí hay un falso dilema. Primero señalar que los incentivos políticos de alinear discursos dentro del Poder Judicial e incluso en sentencias a lo que en términos genéricos denominaremos el humanismo mexicano, dominado por el presidente, no me parece necesario. Que primero los pobres, que primero las mujeres, las niñas, los niños, que primero las personas en situación de vulnerabilidad, que no haya una justicia racista, clasista. Esto me parece deseable que los jueces y las jueces no internalicen muchísimo como un discurso sí político, porque creer que la justicia no es política es engaño. Ahora, el falso dilema al que apuntaba tiene que ver con a qué poder se enfrenta el judicial. Y lo común en términos de toque es pensar que al ejecutivo y al legislativo, que controla la constitucionalidad de los actos de uno y de otro. Yo te diría que no nada más. Que esto que se escribió hace 200, 300 años hoy tiene que pensarse en otros términos. Hay poderes fácticos, más allá de los tres poderes de la Unión: poder mediático,
poder económico, los poderes extranjeros, y que hoy tenemos un poder judicial que en mucha medida obedece a esos otros poderes fácticos, y que lo que pretende el presidente con la reforma es que dejen de obedecer a esos poderes fácticos. Si además cae en que empiece a obedecer más al poder legislativo y ejecutivo, me parece una crítica muy sensata y muy acertada. Me parece que lo deseable sería que no obedezca a ninguno de estos poderes, que la impartición de la justicia se agote en el derecho, que esto debería ser una tautología, ojalá lo fuera. Y en esa medida, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, no creo que necesariamente la propuesta de reforma que todavía se va a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados, de senadores, donde habrá muchos perfiles, donde no habrá mayoría calificada para los senadores, además de en 2/3 partes de los congresos de las federativas, puede derivar, y tal vez incluso después de un proceso de contrarreforma, que no descarto, en 3 años, en 6 años, en una situación respecto al Poder Judicial, visto de manera global, mejor que la que tenemos hoy, sí lo creo. Entonces no solamente no estoy preocupado, estoy entusiasmado, que lo diría de esa. Sería importantísimo que se me diera, porque en la actual, en la actual propuesta no hay absolutamente ninguna discusión que esté encaminada como a precisamente salvaguardar el interés de esos poderes fácticos en los jueces. Bueno, el argumento, yo no estoy diciendo que sea acertado o no, pero el argumento es que los actuales mecanismos de designación a través de la supuesta carrera judicial no son meritocráticos, sino de nepotismo, que son familias instaladas en los poderes judiciales quienes controlan el ascenso, y que esas están a la venta, y que están a las órdenes de poderes fácticos, y que la manera de acabar con esto es vaciar el costal de papas, porque distinguir las buenas de las malas es muy difícil, vamos a vaciarlo por completo. Y bueno, luego ¿cómo los nombramos? Bueno, pues por voto popular, porque democracia. Es el argumento, ¿no? Claro, como perder los intereses de los poderes fácticos a través del voto popular. Es que yo hay que buscar que se prevengan, pero esa crítica. Fácticos en todos los poderes judiciales locales, ¿no? Esas queridas hacer justicia en Guerrero. No, pero familias claro, en realidad, o sea. No, sí, a ver, no digo que sea ahora el problema, pero ya existe, evidentemente. Pero ahora sí tenemos este mecanismo a través de designaciones por votación popular. Me parece que cae más, o sea, abres una puerta importante al clientelismo. Que existe hoy en día. Que existe, justamente, pero ahora es mucho más directo con ese mecanismo, en el sentido de financiar. Y ahora ya no puedes cuestionar a los jueces porque justamente tienen esta legitimación popular. O sea, tienes menos mecanismo de cuestionar al juez, a pesar de que en este método de elección también juegan los poderes fácticos. Entiendo, la principal defensa de la Suprema Corte en contra de la reforma judicial ha sido la fuente de legitimidad de los jueces no es democrática, sino sustantiva, por lo que dicen nuestras sentencias. Y está en la edad de piedra, estamos de acuerdo, ¿no? No, pero además, si así fuera, ¿por qué hoy están tan deslegitimados? Si su carrera judicial es tan meritocrática, si están las personas que tienen que estar y son las más capaces, si responden al derecho y no a los intereses, ¿por qué están tan deslegitimados? A ver, pero a los ojos la Suprema Corte, magistradas, juezas, jueces, magistrados, perdón, pero lees cada sentencia y escuchas cada criterio, a contentillo aplican el derecho y la ley, incluso en los casos más relevantes y sonados a nivel nacional, unas aberraciones gramaticales en la interpretación directa de la Constitución, inventarse suspensión en juicios constitucionales en los que no existe la suspensión, es, desde mi punto de vista, el resultado de sus propias acciones que hoy estemos llegando a este límite. Yo en lo de deslegitimado creo que la idea de deslegitimación tiene origen más, o sea, sí, seguramente hay sentencias de eficiencia, pero por eso la gente no lee las sentencias, tú que eres abogado, viene más bien de una narrativa. El presidente cada semana publica los jueces. unos jueces que liberan delincuentes. Tabarazo, ¿no? Nunca explica, tú lo sabes perfectamente, entonces una liberación puede haber o no una razón del por qué. El presidente muchas veces minimiza que se ponga una dirección de una dirección y de otra. Tú sabes perfectamente que todo eso viene de cuando había detenciones, o sea, eso, pero el presidente no lo explica, pero el presidente es un excelente narrador político y simplifica al extremo, y es una narración muy exitosa. La otra, están deslegitimados porque tú le preguntas a la gente, ¿tú crees que funciona este sistema de justicia? Ustedes van a decir que no, pero
En muchos casos la gente piensa que el Poder Judicial, y lo sé porque hasta en entrevistas, son los policías, es la policía judicial. Entonces, también yo te pides que al momento que tú llegues a esa conclusión, invito a una reflexión del por qué están deslegitimados. Y incluso los medios, lo que tenemos entre compañeros, somos también corresponsables de eso. O sea, al no dar los contextos adecuados, al decir, no es que el juez ya liberó a este delincuente, ¿no? O sea, los jueces no, por supuesto, no están libres, como ningún funcionario público ni ninguna institución, de malos servidores públicos. Pero me parece que esto de están tan deslegitimados, ¿no? O cuando Saldívar dice, pues es que hacen su protesta y ¿quién nos va a apoyar? Pues es que en buena medida llevamos 6 años de un bombardeo espectacular, narrativo, en contra de su función, sumado a un desconocimiento en el tema, y en general en el tema de, pues yo le preguntaba a unos amigos, por ejemplo, a ver, tú has padecido delitos, todos hemos padecido delitos, pero si tú preguntas, todos han denunciado y ahí se va reduciendo, ¿quién ha ofrecido un juez así, ¿no? Entonces también creo que hay una combinación de factores, y en ese sentido, los jueces tienen una responsabilidad, por supuesto, pero hay una gran cadena en este tema. Esto normalmente merita la responsabilidad de la Procuración de Justicia y de los policías. ¿Estoy de acuerdo? Totalmente, pero mi comentario era en la respuesta de por qué están deslegitimados. Yo no creo que la deslegitimación se reduzca a la función de ellos, nada más como. Es porque están desapegados, justo ahí es donde les está afinando el presidente en su discurso. O sea, son gente que lo ves con una entelequia rarísima que ni entiendes qué hacen. Porque es un árbitro, no es un pero ni así padero que le da gusto. Ni siquiera han vendido bien la función de árbitro. Pues es que no está fácil. ¿Quién quiere los árbitros? O sea, ¿cómo? Hay sociedades que aman a sus jueces. Me estoy pensando en un partido de fútbol. ¿Saben quién es el juez? O sea, la gente piensa que, o sea, en la mañanera se vende que pero ¿por qué en la mañanera nunca hay un resumen de las sentencias que sí consideraron los jueces? O sea, yo vi las estadísticas de NEGI, el 85-90% de las sentencias de juicio oral son condenatorias, ¿no? Pero eso no se dice. Entonces, a la gente lo que se le dice es, cuando hay una resolución de eso, se le acusa a los jueces de no estar del lado del interés que busca el gobierno, que es que estas presuntos delincuentes estén, ¿no? Que además de esas sentencias te lo voy a explicar en todos los casos que nosotros llevamos, que representamos el interés público en todo, en todos han dado palo. O sea, si me preguntas a mí como organización, oye, los jueces que darles, que paga el único que me ha beneficiado es el sexto, que nos dio la reconocimiento. Pero eso empezó primero por una fiscalía que tenía el carácter de víctima, ¿no? Pero lo apelamos. ¿Quién litiga en el? O sea, a lo mejor alguien puede decir, que nos han dado palo porque a lo mejor el debate lo ha ganado. O sea, lo que estoy hablando es que sí hay áreas de oportunidad, de que esto no tendría que dar. Es que nosotros estamos de acuerdo. El tema es justificar que decir que están deslegitimados porque no es que, o sea, no es. Sí están deslegitimados, hasta para mí como organización de la sociedad civil. Yo también digo, a mí no me ha funcionado la justicia federal, perdóname. Ni te va a funcionar también. Ojalá que sí, ojalá que sí. No, a ver, creo que se evidencia muy bien lo que comenta Javier. O sea, sí hay un problema de formalismo, un formalismo arcaico en el cuerpo evidente, claro. Y esto es una causa, o sea, la causa de esto es precisamente la carrera judicial. Sí hay un grave problema en la carrera judicial. Ahora, ¿esto se soluciona con el mismo celular? No, ¿por qué no? Genera más problemas. ¿Queremos solucionar eso? Hagamos más concursos abiertos, permitamos la entrada de gente de la academia, permitamos la entrada de practicantes, etcétera, ¿no? Porque sí hay un problema de formalismo arcaico horrible en el Poder Judicial que justamente impide el avance y la evolución de los derechos humanos. Y también dudamos que hay corrupción y hay todo un tema de tráfico de influencias y muchas cosas. No se niegan los problemas. Se cuestiona la propuesta que se está realizando para resolverlos, entre comillas, de información. Y una cosa, antes de que Javier concluya, si tienes 3 ideas para concluir, ¿no? Una cosa importante, ya son 4, pero una cosa importante que poco se habla porque lo metieron al estilo a última hora en un transitorio por ahí, es los jueces sin rostro. O sea, ya ni siquiera vas a saber quién te está juzgando en casos de delincuencia organizada, que es derecho penal del enemigo. El problema es que esos casos excepcionales en México son bien comunes, que se los apliquen. Te digo 1000 casos, tú conoces 1000 casos de esos, donde son empresarios, que son incómodos para el régimen, en donde les meten lavado de dinero, los investigan por lavado de dinero con delincuencia organizada.
O cometen lavado de dinero. O cometen lavado de dinero, pero lo hacen y lo investigan en delincuencia organizada para aplicarles el derecho penal del enemigo y ahora no va a ser ni quien te juzga. Ese es el gran problema que también yo veo. Y vamos a Los hacer jueces de eso. no son una innovación de esta reforma, y hay estándares internacionales. Sí lo son, porque lo metieron ayer. Pero no están subiendo el hilo negro, hay estándares internacionales. Ahí está Fujimori, hay muchos. Tenemos una década con la sentencia de la Corte Interamericana donde yo digo que son violatorios de los puntos de la solución. Pero bueno, sabemos. 10 años después estamos intentando meterlo en la reforma. Tenemos un problema, porque si la reforma está pensada justamente en proteger y respetar derechos humanos de toda la población y acercar el derecho a la justicia en términos de Cerrevelski como un derecho útil. Y mi propuesta es defender una reforma que va a vulnerar una sentencia de la Corte Interamericana de hace 10 años. Tenemos un problema. Oigan, sí tenemos un problema. Espérense, último comentario rápido. ¿Quién tiene que decir? Vamos a estar, ya nos tenemos que ir. Ya, contesta el expositor, por favor. Dando sus conclusiones. Venga, expositor. Más que conclusiones, sino últimas palabras, y toda la idea era justamente un diálogo abierto que espero que siga en materia de filtraciones y delitos y en todo lo demás también. Pero como reacción a lo dicho, primero voy a reaccionar a lo que dices Isaac, lo que dices Arturo, para cerrar lo que dices coordinador. En primer lugar, no hay que confundir, me parece, el formalismo con el nivel técnico. Porque nadie estamos peleados con que haya un muy elevado nivel técnico en las sentencias. Ese no es el problema. El problema es que prefieren la forma sobre el fondo. El problema es su barroquismo léxico que disfraza su torpeza e ignorancia en palabras complejas. Tenemos jueces y jueces que son analfabetas funcionales, lo digo con mucho respeto para quienes en cambio son brillantes, pero tenemos muchos de los primeros. Entonces, más que formalismos, yo lo que criticaría son las arbitrariedades. Resuelven a contenido, pero lo encubren en supuestos tecnicismos. Con eso sí estoy peleado. Con el nivel técnico elevado, de ninguna manera. Eso más que bienvenido, ¿no? Arturo, completamente de acuerdo que la percepción de fallas en el sistema de justicia no distingue entre poderes judiciales, federales, locales y fiscalías. Y que una inmensa parte de las fallas están en el primer contacto, que en materia penal son fiscalías y policías. Y que una reforma adecuada tiene que incluir desde luego a las fiscalías y a las policías. Me parece que ese es el segundo paso. El día de ayer en una conferencia de sede del Congreso de la Ciudad de México, como revista, hubo consenso al respecto. Sí, tiene que incluirse a las fiscalías, lo ha dicho también el senador electoral, así como por lo que hace a la fuente de la ilegitimidad que señalas como la mañanera, las declaraciones del presidente, la verdad eso lo que cuestionaría, no los tengo, pero con datos. La falta de legitimidad de los poderes judiciales precede por mucho a la cuarta transformación. La incidencia de las mañaneras, y en concreto de la sección del día en el que se habla de los jueces que liberan a delincuentes, me parece que si la midiéramos, sería relativamente poca gente realmente ve las mañaneras, y esa parte en específico de las mañaneras no es muy recogida en los medios. En esa medida, mi reacción sería de enfrentarlo a la realidad y corroborar. Pero también que la fuente de legitimidad se presenta. Sí, pero por ejemplo, el tema que no me quiero perdonar, también hay que corroborar eso. Yo no tengo tanto los datos, pero por ejemplo, sí el Instituto Reuters sacó información de cómo la gente consume mucho más información en YouTube, en TikTok y en esas redes, en los que dan más credibilidad a los influencers que a los medios convencionales. Ese tema de narrativas puede que haya una. Y en ese sentido, el presidente, no sin razón, dice que su mañanero es muy exitoso, porque en redes sociales, fuera del. Sí, pero bueno, ajá. Sí, pero sí me parece que la fuente de legitimidad de los poderes judiciales no es la mañanera de ese presidente, que ha contribuido y ha echado leña sin duda. Por cierto, a raíz de la salida de la presidencia de Corte, porque antes de eso se celebraba, desde la mañana, sí se celebraba mucho de lo que hacía el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Pues que sale Arturo Saldívar y entonces el presidente se enfrenta en su discurso. De acuerdo en la importancia de socializar
y de que llegue también a la cultura popular la labor de las cosas y los procesos en nuestro país. No hay esa tradición, debe haberla. Sí los medios y los periodistas, pero sobre todo los medios, en el sentido de los dueños de los medios de comunicación, tienen, me parece, ahí una labor importante, ¿no? Mucho se ha escrito y dicho sobre la necesidad de pluralismo en los medios, porque son bienes públicos y no pueden desafiar libremente qué transmitir y qué no. No estoy diciendo un régimen salinista de control de los contenidos, pero que sí haya consejos editoriales conformados por ley, por voces plurales. Por último, me parece que siempre vamos a estar en una tensión entre el hipergarantismo y las necesidades de la realidad clínica, ¿no? Tú mencionabas, no podemos estar incumpliendo sentencias de la Corte Interamericana de hace 10 años. Yo creo que sí. O sea, yo creo que se ha pecado de un intento de legitimidad internacional a través de los textos de la ley, diciendo, miren cómo respetamos los derechos humanos, tenemos nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal que nos aplica, que tenemos nuestra Comisión Nacional de Búsqueda que no tiene ningún apoyo, que tenemos, en fin, todo en la ley maravilloso, sin caer en el lugar común de que el problema es la cultura y la legalidad, todo en la ley es maravilloso, y en la práctica hay mensajes de todas partes de que se desobedezca el derecho por una esquizofrenia a la que nos lleva esta disasociación, que se enfrentan el hipergarantismo al que aspiramos, el que simulamos que somos, nuestro superior, ¿no? Nuestro ego, frente al yo real y las necesidades concretas de enfrentar una violencia que se vive en este país. Sin precedentes, una impunidad gigantesca, que a veces está mal medida. Yo a lo que voy es, alguien me usó por aquí el derecho penal del enemigo. A mí me parece deseable nombrar las cosas, llamar las cosas por su nombre. Me parece deseable decir lo que realmente estamos haciendo. Si estamos en un régimen transitorio en el que va a haber prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, vamos a discutir cuáles sí, cuáles no, y cuándo, y cómo, y por qué. Si va a haber jueces sin rostro, si va a haber, en fin, un régimen diferenciado para ciertos casos de manera transitoria, prefiero que lo llamemos por su nombre, que le pongamos una fecha de caducidad y que de la mano de una política de legalización de drogas y de justicia transicional acabemos una vez con la absurda guerra contra el narco y el prohibicionismo. Frente a la simulación, frente a decir, no, hombre, aquí reforman derechos humanos, aquí sistema acusatorio, y en la realidad siembran drogas, armas, prisión preventiva oficiosa justificada, da igual, dan instrucciones para que apliquen la justificada si no es oficiosa. Entonces, la discusión de la oficiosa, ¿de qué sirvió? ¿Me explico? Entonces, para mí, como reflexión final, sería preguntarnos qué tanto vale la pena seguir fingiendo el hipergarantismo frente a las necesidades reales, o llamar las cosas por su nombre y de forma transitoria tener sí un régimen de derecho penal del enemigo a la Jacobs, indefendible y violatorio de derechos humanos, pero sin llevarlo al extremo de Bukele, y terminar en algún punto. Muchas gracias.